Suscríbete a la Panterita. El veneno. River no pudo con Olimpia en su jardín y terminó cediendo la chance de quedar como único escolta. El puntero del campeonato, el franjeado, ganó por 2-1 en el barrio Amburicao. No tiene alas. En Villarrica, Guaireña se impuso por 2-1 a Libertad, que no puso a todos los titulares pensando en la semifinal de la Sudamericana del próximo miércoles versus Bragantino. ¿Y Nico? El que se va a la Villa. Esta tarde se cierra la fecha 10 del clausura y juega el único puntero desde las 18:30, desde las 19:30 en Villarrica. El líder guaraní visita Sol de América. El único ya. General Sudaca. Hoy desde la 14:45, General Caballero de Juan León Mallorquín recibe a Rubio Ñu, y de conseguir una victoria, el conjunto rojo del Este puede gritar campeón y su boleto a la Sudamericana del próximo año. En La Olla, Sportivo Luqueño sumó de a 3 y se va alejando de la zona de descenso. Enrique Borja anotó el gol de la victoria para el Cureluque. Al centro, ¡golazo! ¡Gol! De Sportivo Luqueño de Borja, sensacional toque por el sector izquierdo, con el jugador Aldo Vera, con Ortiz, también con Castro, el centro de Ortiz al primer palo donde atropella a Borja, le mete un puntazo a la pelota, al techo del arco, golazo del Sportivo Luqueño. En el primer minuto esa fue la idea, ¿verdad? Tratar de formar un buen bloque defensivo, sabiendo que Cerro iba a proponer, iba a llevar el gasto del partido y nosotros tratar de aprovechar las que tengamos, ¿verdad? Pero lo que pasó fue que en el primer tiempo estuvimos muy imprecisos. Entonces en el segundo tiempo se ajustó un poco eso y empezaron a llegar las ocasiones y las llegadas nuestras. Jean Fernández le tapó un penal a Borja en el segundo tiempo, pero no pudo evitar la caída de su valla posteriormente. Al término del juego tiró una frase contundente. El equipo que quiere campeonar no puede perder puntos así. Ainda más en nuestra cancha, con nuestra hincha, tenemos que puntuar para el campeonato. Salimos de acá frustrados. Chiquiar se admitió la irregularidad de su equipo, que no ha ganado los últimos 2 partidos. Y de hoy me está preocupado todo porque hicimos un mal partido y siempre, normalmente cuando se juega mal se pierde, más todavía que enfrentamos a un equipo que hizo muy bien su tarea. Nosotros tuvimos nuestras posibilidades, digámoslo, y por varias cuestiones no lo pudimos concluir, finalizar, a veces por malas decisiones, en otras por no hacer capaz que algún mejor pase o un esfuerzo diferente, digámoslo, como merecen este tipo de partidos. Y estamos irregulares, habíamos hecho un buen encuentro de partido anterior y hoy fallamos en prácticamente todo. En los jardines del Quelito, Olimpia remontó y derrotó a River Plate 2-1 con goles de Ale Silva y Pollo Recalde. Arriba de cabeza, gol, el Pollo, gol, gol de Olimpia, Jorge Recalde. Qué gran jugada de Alejandro Silva por la zona derecha. Una pisadita, dejó atrás a 3. Toma para tu pasaje, le dijo allí a Molinas y a Otazú. Metió un centro delicioso y allí a placer define el Pollo Recalde. La estrategia del primer tiempo era tratar de que los dos zagueros de ellos no tuvieran referencia de un 9 de área, pensando que haciendo superioridad numérica podíamos, y esperando y saliendo de contragolpe con gente rápida como puede ser Derlis o como puede ser Sosa, pudiéramos desequilibrar
creo que tuvimos una sola que salió como queríamos, después la verdad salió mal en el primer tiempo, porque cuando recuperábamos y teníamos nuestra cancha, lamentablemente salíamos despacio, no marcábamos el pase hacia adelante y bueno, eso en el segundo tiempo tratamos de corregirlo y bueno, de arriesgar mucho más, ¿no? Le dije, esto es el Olimpia y tenemos que salir a atacar, porque es así, ¿no? Es decir, lo lindo es recuperar y salir a atacar, no es recuperar y después tenerla hasta perderla otra vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buen día, cordiales saludos a los compañeros, a la audiencia de Unión FC. 11:36, día feriado, lunes 27 de septiembre. Estamos listos para acompañarlos hasta las 13:30 con todo lo que ha dejado esta fecha 10 del clausura, que en verdad termina hoy con el duelo entre Sol de América y Guaraní. El puntero del campeonato, Guaraní, se presenta en Villaliza y puede sacar 8 de diferencia con respecto a Cerro Porteño, que cayó contra Sportivo Luqueño. Si gana Guaraní, tendrá 8 de ventaja sobre su escolta. Vamos a hablar de todo esto a medida que pasen los minutos aquí a través de la R800. JJ Gómez, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Fede. Un saludo cordial para todos. Ignacio Cabo de Vila, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va, Fede? El saludo cordial para todos los amigos oyentes de Unión FC. La categoría intermedia se comienza a definir. Esta tarde se define si hay o no campeón aún en esta fecha. General Caballero de Juan León Mallorquín recibe a Rubio Ñu y de ganar estaría ya consagrándose campeón y logrando el pase a la Copa Sudamericana del próximo año. Y se está jugando un partido a estas horas, ya en el cierre de esta jornada 30. 1-0 le está ganando Tacuarembó General Díaz. Tacuarembó que da un paso muy importante de cara al ascenso y esta gran posibilidad que se presenta del retorno a la primera división del fútbol paraguayo. Ya lo vamos a ampliar una vez que termine, inclusive tendremos la tabla actualizada de posiciones del campeonato de la intermedia. Estamos con Víctor Sostoa en la producción, estamos con Cristian Rivarola en el comando técnico, está todo el equipo de la R800. Ganó ayer Olimpia 2-1 frente a River Plate, empezó ganando el Quelito, lo dio vuelta a Olimpia en el segundo tiempo. Vamos a hablar con Osmar Molinas, jugador de River Plate. ¿Cómo estás, Osmar? Te saluda Federico Villalba. Gracias por atendernos, buen día. Buen día, Federico, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Osmar? ¿Qué te dejó el partido de ayer? ¿Qué balance haces de lo ocurrido ayer frente a Olimpia? Yo creo que perdonamos a Olimpia, ¿verdad? Yo creo que no supimos aprovechar. Olimpia en el primer tiempo salió a esperar un poquito y a ver cómo nosotros nos parábamos y nosotros no pudimos aprovechar eso. En el segundo tiempo sí ya metieron delanteros de oficio y con peso ahí arriba y nos complicaron un poquito. Llegamos nosotros al gol, terminamos el primer tiempo ganando 1-0 y bueno, desatenciones nuestras, yo creo que nos hacen el empate y el 2-1 también, así que una lástima el resultado. Sabemos lo que nos estamos jugando en cada partido y que nos pase esto en partidos trascendentales, en partidos importantes, no está nada bien, así que ya lo conversamos, ahora estamos terminando de entrenar y seguramente ya para el próximo partido vamos a estar más concentrados y que esto no nos puede pasar, ¿verdad? ¿Esperaban ese segundo tiempo distinto de parte de Olimpia? Sí, esperábamos ese segundo tiempo distinto. Como te dije, el primer tiempo yo creo que ellos entraron a esperar, a ver qué nosotros podíamos hacer. Jugaron sin delanteros prácticamente, ¿verdad? Porque Derlis no es un delantero de área. Y como te dije, ellos entraron a esperar, nosotros manejábamos bien la pelota ahí en la salida, pero no teníamos tampoco la profundidad que tuvimos partidos anteriores. Y bueno, segundo tiempo sí ya entró Walter y bueno, tenía mucho más peso arriba, como te dije, con unas en jugadas desatenciones nuestras nos hacen los goles y tampoco estamos para nosotros regalar, así que un partido que bien podíamos haber sacado mejor resultado, pero lastimosamente se dio así. Ahora solamente nos queda dar vuelta a la página y seguir, que quedan muchos partidos y ya no tenemos margen de error. Omar, ¿cómo estás? De JJ Gómez te saluda. Te quiero consultar un poquitito por
por tu momento de liderazgo, de capitán, ¿verdad? En River, y por toda tu experiencia, porque el luqueño ahora se está aprendiendo ahí en la punta del campeonato, algo que ustedes lo hicieron desde el inicio del campeonato, pelear el campeonato. Sol de América y 12 de octubre también están haciendo una campaña regular mejor que los años anteriores. Guaireña volvió a ganar. No se da tregua, ¿verdad?, en esta pelea. ¿Cómo están internamente? ¿Cómo ves el grupo? ¿Cómo están con la institución? ¿Es momento donde no tiene que haber problemas para esta recta final que va a ser un mano a mano importante entre los 5? Sí, ¿cómo estás? La verdad que va a estar difícil. Yo creo que esto hasta la última fecha no va a estar nada decidido, porque como decís, nosotros estamos ahí arriba, pero sabemos que en el promedio estamos mal. Luque está haciendo lo suyo también, ganó un gran partido, dio un muy buen paso el otro día al ganarle a Cerro. Guaireña volvió a sumar, vamos a ver Sol, vamos a ver cómo le va a Sol. Nosotros ganando el partido de ayer íbamos a estar ahí arriba de vuelta, íbamos a estar un poquito más cerca de Luque en el promedio. Creo yo que alcanzábamos a Sol de América, a sabiendo que ellos tenían el partido hoy, pero bueno, lastimosamente nosotros no hicimos lo nuestro, no pudimos sumar de a 3. Nosotros tenemos que sumar de a 3 todos los partidos, y bueno, ayer creo yo que era un partido para sumar. Yo creo que el equipo de Olimpia no fue más que nosotros, y nosotros no pudimos hacer nuestro fútbol. Creo yo que no tuvimos esa rebeldía para salir a buscar el arco rival, y bueno, nos costó esta derrota, pero como te dije, yo creo que se va a definir todo hasta los últimos partidos. No van a estar nada definidos, y bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando. Tenemos un grupo bueno, la institución se está portando con nosotros, y así que nosotros somos los que entramos en cada domingo a hacer nuestro trabajo, a hacer lo que nos gusta. Nos pagan por hacer lo que nos gusta, y no podemos darle un gusto de seguir perdiendo puntos, porque sabemos lo que nos estamos jugando. Si seguimos así, el próximo semestre, el próximo año vamos a estar en la intermedia, y bueno, nosotros va a ser difícil conseguir un trabajo, así que somos conscientes de eso, y tenemos que seguir metiéndole como lo estamos haciendo, y tratar de ganar cada partido que nos toca jugar. Te quiero hacer una pregunta. Yo sé que por la forma en que siempre hablas y analizás me vas a entender de que no tiene nada de maliciosa, pero esa característica que tenés de protestar, de ir a hablar, de cuando algún compañero tiene algún problema, ir y marcar presencia, es fundamental en el fútbol de hoy, es fundamental en los equipos, ¿verdad? Marcar presencia. Cuando el rival está hablando con el árbitro y tu capitán, alguien tiene que ir a ponerse enfrente también ahí, hay que marcar presencia. ¿Eso lo tenía desde inferiores? ¿Eso lo ganaste con algún liderazgo de joven que viste que un líder hacía eso? ¿Cómo conseguiste ese temperamento? Que hay veces es un problema, ¿verdad? Porque te hace ganar tarjeta, te hace tener expulsiones y pasar a ser un irresponsable, básicamente ese es el comentario. Pero realmente es necesario tener esa personalidad dentro de un equipo. O sea, ¿cómo lo tuviste? ¿En inferiores ya tenía eso o lo ganaste viendo de algún líder en tu carrera? No, yo de los inferiores siempre me pusieron de capitán. En cada equipo, si te pones a ver, en cada equipo que me tocó estar, en cada equipo donde fui, siempre usé también el brazalete. Ya si no estaba el capitán que era en su momento, siempre me daban el brazalete capitán. Pero creo yo que uno nace siendo líder, se hace líder en cada equipo que va, porque uno le da la confianza al técnico, le da la confianza a los compañeros. Pero si vos te pones a ver los partidos, no creo yo que no solo yo no voy a hacer eso. Yo creo que todos los capitanes se van a acercar al árbitro. Es más, el árbitro siempre nos dice que cuando uno va a hablar al árbitro y lo hace de una buena manera, no hay problema con el árbitro. Siempre te contesta también lo que le preguntas. Y yo trato de hacer eso. Yo no me voy con ninguna mala intención ni hablándole mal al árbitro. Nunca creo yo que me dieron una tarjeta por ir a hablar con el árbitro. Hasta mi expulsión de hace una fecha atrás no tenía ni una sola tarjeta amarilla. Lastimosamente me expulsaron de una manera menos pensada,
pero antes de eso yo no tuve ni una tarjeta amarilla, ya sea por hablarle al árbitro, ya sea por entrada brusca, o sea, y ayer tampoco tuve tarjeta. Siempre trato de hablarle de la mejor manera. Yo creo que en la televisión se ve otra cosa, de afuera se ve otra cosa, pero nunca le falté el respeto al árbitro, nunca le dije nada malo, solamente estoy siempre ahí conversando con el árbitro, pero nunca me sacaba una tarjeta por acercarme a hablar al árbitro. ¿Qué pasó sobre el final, Osmar? Es como que se calentaron los ánimos ahí tras esa falta de Cabral contra Walter González. Pero eso siempre pasa en los partidos, siempre pasa, siempre hay un poco de tumulto, como se dice, pero no pasa a mayores. Yo creo que fue una falta de Cabral, que ya cobró el árbitro, el delantero de Olimpia se para a recriminar, yo creo que tira también con el brazo le empuja a Cabral, o sea, siempre pasa eso en los partidos. Yo creo que ahora lo que nos pasa ahora con el tema del VAR, estamos muy sensibles todos, ya sea nosotros en la cancha, ya sea ustedes los periodistas, porque uno se va a protestar o a hablar con el árbitro, ya queda mal, ya no se le puede decir nada al árbitro, ya no se le puede decir nada a los jugadores, o sea, ese es el folclore del fútbol. O sea, nosotros, yo desde el 2005 que estoy jugando en primera división, y siempre fue así, siempre terminaba ahí en las canchas, siempre terminaba, salí del partido y le vas a ver a todos los colegas abrazándose, conversando, pidiendo camiseta, cambiando camiseta, pero ahora se volvió muy sensible todo. Ahora, porque vos le hablas a un compañero, a un colega, ya le estás tratando mal, ya le estás diciendo malas cosas, y no es así. Termina el partido y vos mirás en el vestuario y todos están hablando, todos están conversando, cambiando camiseta, o sea, no pasa nada con eso. Omar, dijiste en una de tus primeras respuestas que hubo una charla interna entre ustedes sobre lo que pasó en estos últimos partidos, en especial el de ayer. Vienen de derrotas contra Libertad y Olimpia y se llega a la recta final, 8 partidos que decidirán la suerte de River, si continúa o no en primera división. ¿Cómo se toma todo esto? ¿Cómo se analiza justamente este momento? ¿Y qué se debe hacer para zafar de esta zona del descenso? Sí, hoy ya tuvimos entrenamiento y ya estuvimos conversando. Y como te dije, tenemos un equipo de jugadores muy experimentados ya, y sabemos cómo se juegan estos partidos. Sabemos que los partidos van a ser finales para nosotros. Como te dije ayer, creo yo que podíamos sacar un mejor resultado, pero no se dio. Ahora viene Guaireña, jugamos de vuelta de local y tenemos que sumar de a 3. No nos queda de otra, tenemos que jugar a cara de perro, como se dice. Cada partido va a ser una final, y yo creo y confío mucho en mi equipo, en el grupo humano que tenemos, que vamos a salir adelante, que vamos a quedarnos el próximo año en primera, y bueno, pero como te dije, esto va a ser una final cada partido hasta el último partido de esta segunda ronda. Aprovechando nomás y volviendo a lo que decía Osmar Molina, que tiene muy pocas tarjetas por hablar al árbitro, tiene 21 partidos en el año con la camiseta de River, nada más que 3 tarjetas amarillas y una expulsión que fue por acomodarse la ciclista. Sí, por eso te digo, antes de mi expulsión, creo yo que no tuve tarjeta en la primera ronda, no me acuerdo que haya tenido tarjeta. Y bueno, y fue la expulsión esa que me dio 3 partidos, que la verdad que me perjudicó muchísimo. Volví después de un mes prácticamente de estar sin jugar un partido oficial. Lo hice en Copa Paraguay el otro día contra ese equipo, ayer de vuelta, y la verdad que me sentí bastante bien. Pensé que me iba a costar mucho más, porque con la edad que tengo, en el puesto que juego, cuesta, la verdad que si uno no está bien físicamente cuesta mucho, pero a mí me sentí bien. El otro día en la Copa Paraguay me sentí bien, ayer también me sentí bien, y bueno, hay que seguir metiéndole, hay que seguir trabajando, y bueno, el objetivo es dejarle a River en primera división. Osmar, para cerrar la nota y ponerle un poco de color a esto, ¿recibiste algún mensaje no muy agradable de alguien del mundo pádel después de aquella declaración que hiciste? No, la verdad que no, porque
porque todos se dieron cuenta cómo fue y que fue en broma nada más. O sea, era para ponerle un poquito de humor nada más a todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Pero no, de amigos cercanos sí, ahí me empezaron a decir, hey, yo juego pádel, que tenés con los que jugamos pádel, te vas en una cancha de pádel y te vamos a echar patadas, y así, pero son solo de amigos cercanos y de conocidos ahí que les gusta el juego ese. Yo no tengo nada en contra de lo que juegan eso, y al contrario, se dice que te hace trabajar bien en todo el cuerpo, físicamente te hace correr mucho, así que seguramente vamos a estar probando seguramente más adelante también ese juego que está muy hermoso. ¿No te invitaron a jugar los Mar? Es que no me voy a arriesgar tampoco para irme ahora mismo. No, ahora Ahora no, pero el día que juegue vas a facturar con eso. Te digo. No, arriesgarme para no irme, te digo, por el sentido en que mis amigos ahí que me decían que me veían por una cancha de pádel que me iban a echar patadas, así que no me voy a arriesgar y seguramente más adelante cuando ya estemos en otra cosa seguramente vamos a estar probando ese juego. O sea, hay que hacer algo para después estar en ritmo todavía, así que ahora solamente mirar y bueno, apoyarle a los compañeros, a los amigos que juegan eso. Olvídate que esa declaración y el día que vayas, sea ahora o en 10 años, va a salir tu foto y esa declaración, Omar, olvídate. No, yo creo que se van a olvidar y los muchachos van a saber que era una broma, y en ese momento para hacer pasar el momento que yo estaba pasando también que me perjudicó, y bueno, ya quedó atrás y quedó para anécdota también. Gracias, Osmar, por el tiempo. Te mandamos un abrazo, que sea lo mejor. Saludos, abrazo a todos. Muchas gracias. Ahí pasó la charla con Osmar Molinas, jugador de River Plate, que ayer perdió, que sigue último en la tabla de promedios, en una situación complicada. Sumó 12 de octubre, un puntito. Sol de América juega hoy, sumó Luqueño 3 puntitos. Quedan 8 finales. Decía Osmar Molinas que ya esta mañana se entrenaron, se habló sobre el tema y se habló de esa situación en particular de River en cuanto a la necesidad de sumar puntos en esta recta final del torneo para continuar en primera división en el 2022. Tenemos allí la tabla, Cabo. River 1.104 en la última posición, penúltima Sol de América con 1.134. 116 puntos tiene River y 118 puntos tiene Sol de América. Que si hoy gana le va a sacar 5 de ventaja. Le va a sacar 5 de ventaja y lo va a complicar bastante. Sportivo Luqueño está un poco más tranqui. Respira Luqueño con estas últimas 2 victorias. 122 puntos. Sí. Y en el promedio tiene 1.161. Luqueño, por ejemplo, le sacó 2 partidos de diferencia a River. 6 puntos tiene. Por supuesto, hay que mirar siempre al 12 de octubre y a Guaireña, que hoy respiran un poco más aliviados a partir de los últimos puntos que cosecharon. 4 puntos en las últimas fechas, y Guaireña ganó ayer después de mucho. Y Sol decíamos que está con 118, tiene 2 más que River, si sumamos de manera directa. ¿Qué dejó ayer Olimpia a River? ¿Qué les dejó el partido, analizándolo tácticamente? No, partido complicadísimo que lo gana Olimpia. O sea, acá hay que darle la derecha a Olimpia, que viene sufriendo hace mucho. No es fácil hoy. River es un equipo muy compacto, muy bien trabajado, que sabe lo que está jugando, que sabe lo que tiene. Es un equipo muy duro, que de repente tiene, como dijo Omar Molina, ¿verdad?, un momento de desconcentración y le termina costando caro en ciertos partidos como este, que era trascendental. Y Olimpia es un equipo que está intentando ordenarse, es un equipo que me quedo también con su análisis, no arriesga mucho en la primera etapa, se va acomodando a poquito, puso velocistas en el primer tiempo, lo puso a Derlis para salir de contra, y después con la urgencia del 1-0 en contra metió los hombres de peso arriba. ¿Eso es bueno o es malo, Jota, para el hincha? ¿O el hincha de Olimpia debe entender que Gutiérrez va a jugar así? El hincha de Olimpia no tiene que entender, el hincha de Olimpia siente y se queja y disfruta, nada más. El técnico tiene que solucionar y tiene que hacer que Olimpia deje de perder, que dentro de 5 fechas, cuando ganaste 5 partidos seguidos y sos puntero del campeonato y tu equipo haga 2 toques seguidos, sos una máquina. Y se van a olvidar de cómo vos
saliste de este momento. Hay veces que vos estás en un momento que hay que defender panza arriba. Porque contra Nacional pasó lo mismo. Corrió bastante vía redes sociales la declaración de Castellano, que jugó como central en ese partido, y él dio a entender que la orden de Gutiérrez fue salir a esperar a ver qué es lo que haga Nacional. Claro, y ayer vuelve a cambiar las piezas en el segundo tiempo y se ve un mejor funcionamiento en ese segundo tiempo. Claro, pero a él le dijo eso, a Willy no le dijo eso. Por eso, y Castellano, como es joven, él entra en el juego nuestro de las preguntas y nosotros encasillamos en el lugar en donde hoy es la tendencia, ¿verdad? A Castellano, como joven chico, no le dijo, vamos a abrirnos, vamos a salir con pases entre líneas, no te apures, vos no importa si perdés la pelota, no importa. No, le dijo, saca larga, no te compliques, no quiero problema. A los otros seguramente, donde tiene que arriesgar. De hecho, el mensaje es de ponerlo a Derli, de ponerlo a Willy, de ponerlo a Pollo el otro día, Roque, Ale, pone volantes, porque bien podía haber armado Tito Torres, Chelo Estigarribia, y Otálvaro y Ale o Sosa por derecha, ¿verdad? Y dos volantes cerrados como Santa Cruz y Richard, y poner un 9 o 2-9 o un media punta y un 9, ¿verdad? Para cerrar más el equipo. Pero él sigue jugando con extremos de pie, ¿verdad? Con Ale o con Sosa o con Willy. Aquel partido jugó Pollo a la izquierda. ¿Contra Nacional? Y Willy de media punta, sí. Que no me acuerdo quién arrancó a la izquierda. Willy arrancó de media punta. Derlis. Y después cambiaron. Sí, gracias, Víctor. Y Derlis. Entonces, en eso sigue lo que está intentando de cerrar más atrás, porque vos ves los números, Olimpia tiene 17, 18 goles en contra, mucho. El problema de Olimpia es que le hacen muchos goles. De hecho, ayer tardaba en cerrarse en varias jugadas. River le atacaba directo por dentro y le costaba contener a Santa Cruz. River lo perdió por las desatenciones que mencionaba Molinas, por los 2 goles puntualmente, o algo hizo mal para no asegurar el partido, porque me dio la sensación que River hizo un buen primer tiempo. Sí. Y después es como que no pudo sostener ese ritmo, también producto de los cambios que mete Gutiérrez para la complementaria. El primer tiempo yo miraba las estadísticas en una página y decía 64% de porcentaje tenía Olimpia, la pelota. Pero River como que llegó más. Olimpia tenía la pelota pero no era punzante, no era golpeador. Llegó, creo que tuvo una corrida de Sosa, fue Jota, ¿no? La corrida con el pase de Derlis, que picó larga, que quiso enganchar y se lo morfaron de vuelta. Después no hubo otro ataque de Olimpia en donde uno pueda decir que estuvo cerca. 11:58, le ponemos un stop al análisis de Olimpia River. Vamos a hablar de Luqueño Cerro Porteño, victoria del Cureluque 1-0, esto fue el sábado en La Hoya. Vamos a conversar con Andrés Duarte, defensor del equipo Auriazul. ¿Cómo estás, Andrés? Te saluda Federico Villalba, gracias por atendernos, buenas tardes. ¿Cómo están todos ahí? ¿Bien? Bien, Andrés, todo bien. ¿Qué te dejó el partido? ¿Qué les dejó la victoria contra Cerro Porteño? Y la verdad muy contento, la verdad que un alivio más para el equipo también por el partido que se dio. Pudimos demostrar que podemos pelear por muchas cosas. Andrés, volviste y me parece que en un buen nivel, tanto contra Guaireña como en el partido pasado contra Cerro. ¿Qué pasó en este tiempo en el que no pudiste jugar? Y la verdad, ahora por ejemplo hay mucha confianza, me están dando confianza también el técnico. Estoy demostrando que yo puedo estar ahí, que no tendría que salir del equipo, vamos a decirlo. No estabas lesionado ni nada, ¿no? Simplemente era una decisión del técnico no incluirte. Sí, la verdad que sí que era una decisión del técnico nada más. No estaba lesionado ni nada. ¿Alguna indicación especial que te dio Aiko? ¿Cómo fue ese momento en el que él te confirma de vuelta como titular ya para el partido pasado contra Guaireña? La verdad que él me conocía ya luego, en las inferiores, vamos, que siempre me hablaba, me decía que me conoce, que trabaja igual, que tarde o temprano me va a tocar mi lugar, y gracias a Dios se dio contra Guaireña, y
y ahora otra vez contra Cerro y demostré que puedo dar más de mí. Él te conocía como técnico de las inferiores de Guaraní, ¿no? Sí, él estaba en Cerro, en inferiores de Cerro. Ah, él estaba en Cerro, eso no sabía. En Cerro. ¿Y te dirigió de ya ahí en ya alguna no categoría? No. Su papá lo que me llevaba a dirigir a mí, en la escuela de fútbol. Ah, perdón que me meta, Andrés. Badaico ¿Sí? jugaba todavía Y cuando vos estabas en creo las inferiores, porque yo sé que él fue técnico de las inferiores de Guaraní, entonces decía, lo habrá enfrentado, ¿verdad? En las inferiores. Y tal vez sí. La verdad que no me acuerdo bien. Te puedo decir. Claro, porque es joven Badaico. Sí, muy joven. Él dirigía en Cerro entonces y de allí ya te conocía como futbolista. Sí, siempre me seguía, me decía. Siempre me veía. Que cada partido siempre me iba a mirar. Andrés, ¿cuál fue la clave para ganarle a Cerro? Ya más tranquilos, haciendo el análisis del partido. ¿Qué hizo bien Luqueño para quedarse con esa victoria? La verdad, mirando yo así, que todito corrimos, todito dejamos, como te digo, mojamos la camiseta, estuvimos bien parados, en todo momento hablamos, en la semana se trabajó para eso, analizamos muchas cosas, vinimos analizando el Cerro y entramos con todo, entramos. Hablando de ese análisis que hicieron en la previa del partido, de los partidos de Cerro Porteño, recién vi una declaración tuya en otra radio, en donde decías que esperaban que Cerro iba a ir más al frente. ¿Cuál es el partido que ustedes esperaban y en qué momento se dieron cuenta de que podían no esperarlo tanto a Cerro? La verdad que nosotros, o sea, el profe siempre me dijo que ellos van al principio del partido, ahí vamos a ver si es que ellos no van a presionar, si es que no van a esperar, si es que van a venir enfrente. Y en la semana ya vinimos nosotros trabajando, como te dije, que si es que no venían al frente, nosotros le íbamos a hacer frente también, vamos a decir, vamos a salir igual. Y si es que no esperaban, le esperábamos bien, salíamos, movíamos y le hacíamos un contragolpe como lo hicimos en el primer tiempo. En el segundo también llegamos al penal y todo llegamos así. Andrés, esta victoria, ¿en qué medida sirve pensando en lo que se viene? 2 triunfos consecutivos, decíamos antes de entrar al aire contigo, sacaron 6 de ventaja sobre River, 2 partidos, solamente quedan 8 fechas para el final. Es como que también todo cambió a partir de la confirmación de Badaico Maciel como técnico. Digo esto porque se habló bastante de Miguel Sazú, inclusive él fue hasta Villarrica a observar aquel partido y después se lo termina confirmando a Badaico como entrenador. Y sí, porque tuvo el respaldo de todos los compañeros de los más grandes. Porque ya Badaico es un buen técnico, te da esa seguridad, esa confianza, te enseña muchas cosas, te hace repetir 1 y 2 veces, como te digo, ama lo que hace, la verdad. Te envían como 2, 3 videos, vamos a decirle, del equipo contrario, de qué hace, a quién tiene que marcarle bien, muchas cosas, y yo creo que de ahí marcó todo eso, que los compañeros más grandes le dieron el apoyo y el respaldo a él. Qué bueno. Andrés, yo te quiero consultar por ese momento de... Yo iba mucho a mirar los entrenamientos de las inferiores de Cerro, detrás de Héctor Núñez. En aquel momento él manejaba la Sub-16 y era Michael Almirón y compañía, estaba en esa categoría. Yo creo que vos estabas en una categoría un poco más grande, pero siempre hablaba de vos, ¿verdad? Del jugador Andrés, Pulpo Duarte, Junior Alonso, Almirón. Mirarle a esos 3, son jugadores de selección, de Cerro, jugadores con esa mística que ya mostraban en inferiores.
esa situación de convenio con Independiente que tuvo Cerro Porteño le jugó una mala pasada a muchos chicos de las inferiores, Jordan, varios de ustedes que tuvieron que ir a foguearse para después volver y no tuvieron la chance de volver a hacerlo. La verdad que no, porque Independiente también nos dio nuestro lugar a nosotros. A mí a lo menos la verdad me dio un lugar, creo que yo ahí también demostré lo que yo podía hacer y dar, la verdad, en donde me iba. Yo creo que no, porque después al llamarnos ya no nos daban nuestra oportunidad, estábamos en la reserva, subíamos, bajábamos así, o nos estaban del lado. Y Independiente la verdad que nos dio nuestro lugar y nosotros demostramos para nuestro futuro ahí también. Andrés, pero es como que tardaste un poquito, no en llegar a primera, pero sí en consolidarte. ¿Qué crees que pasó por el camino? La verdad que no sé cómo decirte. Viste que yo soy también de ser muy... La alimentación, vamos a decirle, que engordar muy rápido, vamos a decirle. Yo creo que como un año más o menos ya me estoy cuidando también de la alimentación. Y todos me dicen que estoy más fino, que estoy más flaco, más rápido, vamos a decirle. Y yo creo que en eso abarca también lo que está pasando ahora y más Badaico también ahora que me da esa confianza. Es decir, tenía problemas con la dieta. Vamos a decirle con la alimentación, porque lo que comía nomás yo también me engordaba mucho también, vamos a decirle eso, yo engordaba rápido. Claro, porque ese es un factor importante. Muchos jugadores con quienes hablamos nos dicen que a partir de justamente someterse a algún plan nutricional encontraron una mejor figura y a partir de allí consiguieron regularidad como futbolistas, ¿no? Así mismo como te diciendo. En la televisión le entrevistaron a Borja y el colega de Tigo Sports le dijo que ustedes pidieron para que se quede Badaico y le dice Enrique no, nosotros no pedimos nada, los dirigentes decidieron y los dirigentes hicieron lo que querían. Pero internamente hubo alguna charla, Pulpo, sobre la situación de Badaico para que se quede, para convencerlo por lo menos para que se quede. Yo creo que sí, porque había así rumores, vamos a decirle, un compañero conmigo, veníamos, decíamos, ¿por qué no se queda? Yo no le dan confianza y cosas así. Seguramente los que estaban ahí llegaron a escuchar esas cosas y hicieron llegar a los dirigentes. ¿Hubo alguna apuesta con Alexis en la previa de este partido? Pues no, este no, porque estaba lesionado él y le hinchaba yo. El lunes ya le empezaba a decir que le iba a ganar. Le podamos parar. No, yo no voy a jugar, me dice. Te tiras del barco, cagón. Le decía, le hinchaba así, se enojaba conmigo, con papá y todo. El que pierde la ojo, que Luque tiene una... Mi papá le decía, ojo, que Luque tiene una muralla. Todos le hinchábamos así, nomás, todo en broma. Está bien. Y ayer en la mesa familiar, ¿cómo fue? Sí coincidieron. Imagino que allí en el asado de domingo también hablaron bastante del partido, ¿no? Sí, la verdad que sí, hablamos mucho. Yo con mi hermano en especial hablamos mucho, con mi papá también. Que nosotros estuvimos bien, que el Cerro ya no es más el Cerro de antes, ya no es más para tenerle miedo o respetarle, cosas así, ¿no? Y acerca de una posible transferencia, Pulpo, de Alexis. De Alexis, no puedo decir nada. No. Eso no puedo decir nada, porque hay un acuerdo de club a club. No, pero ya se están despidiendo, ya tipo, bueno, cuidado mi cama, mi pieza se queda para vos. No, nada de eso todavía, porque todavía no es concreto, vamos a decir. Andrés, y sobre vos, sos jugador de Luqueño, ¿no? Sí, hasta junio soy. ¿Y después cuál es la idea? ¿Querés seguir en Luqueño, buscar otro club aquí en el fútbol paraguayo, buscar una transferencia? Sí, la verdad, como el sueño de todo jugador, ir buscar un sueño ahí afuera también.
Luque la verdad es muy buen equipo, un club grande, pero como te dije que el sueño de todos los jugadores es salir afuera también. Bueno, Andrés, muchas gracias por el tiempo, te mandamos un abrazo, que sea lo mejor. Dale, igualmente, nos vemos. Gracias. Ahí pasó la charla con Andrés Duarte, defensor de Sportivo Luqueño. Para mí una de las figuras de Luqueño, no solo contra Cerro, también lo destacaba el domingo pasado en aquel partido contra Guaireña. Volvió, a eso iba, y está jugando en un muy buen nivel. Y mira que algo de explicación tiene con lo que decía, se siente más fino, más rápido por la alimentación. Que ahí vamos otra vez a el fastidio que yo genero, ¿verdad? Cuando hablo de eso. Vamos otra vez a las instituciones. Esa es la fábrica. Que hubiese sido de muchos jugadores de este rendimiento si es que entrenan, aprenden, crecen y se forman en una institución que te da todo eso. Hasta que llega a una edad y si alguien se te cruzó en el camino y te aconsejó bien, vos te vas a un nutricionista y empezás a comer distinto. ¿Qué pasa si eso ya está en el ABC, como cuando te vas al colegio y tienes que llevar tu lápiz y tu cuaderno, ¿verdad? Entonces ya tiene que estar dentro del plan nutricional. Claro. Hay mucha gente que conoce eso después, inclusive jugadores élite, ¿verdad? Hablaba con Paulo da Silva y Paulo también te dice que su carrera se extendió en Inglaterra. En Inglaterra él aprendió muchas cosas. No, él nunca tuvo problemas físicos, ¿verdad? Pero él en Inglaterra mejoró otra vez físicamente. Claro. Imagínate, y él ya se fue después del Mundial, cerca de los 28, 30 años, no sé cuántos años tenía ya en Inglaterra él. Hoy tiene 40 y el Mundial sí, el Mundial jugó 11 años atrás, 29. Bueno, ya se fue cerca de los 30 años en la Inglaterra y ahí otra vez mejoró muchas cosas en lo físico y hoy vemos que los Romero andan con su nutricionista, con su kinesiólogo, entonces a mucha gente le fastidia. Esa es una obligación, me parece, hoy en día del futbolista que quiere llegar al alto nivel. Claro, porque los clubes no te dan. Diego Viera, recuerdo en charla que tuvieron ustedes el año pasado aquí, había dicho lo mismo, que cuando él va al fútbol argentino le costó al comienzo, hasta que alguien le agarró y le dijo, si no te pones en forma no vas a jugar acá. Se sometió a un plan nutricional y terminó siendo destacado en Godoy Cruz. Y creo que eso mismo trajo aquí a Libertad, porque tuvo un gran momento en el 2019. El año pasado no jugó mucho, hoy es titular de vuelta en Libertad, pero me parece que siguiendo esa dieta, ese tratamiento, termina siendo una de las grandes figuras. Aparte creo, Cabo, que mucho depende del físico del futbolista también en algunas posiciones y en ciertas edades. Totalmente. O sea, a lo que quiero llegar, no tenés buen físico y no vas a jugar. Y no llegas. Así de sencillo. Pero se puede hacer que tengas buen físico. Ahí por está, eso ese trabajo, acá vos, viene a Olimpia, viene a Cerro, Libertad, Guaraní, encontrás todo eso. Pero ¿qué pasa con los jugadores que están en el sube y baja? En jugadores en equipos como Independiente, como Capiatá, como Trinidense, que siempre dan su mayor esfuerzo, pero se terminan armando según la situación. Partido a partido. Claro, estás para subir a primera y te armás. Subiste a primera y ahí empezás a traer todo lo que tenés que traer para esa campaña de primera, pero los que vienen de abajo no vienen con esa... Y se pierden muchísimos jugadores que podían haber tenido otro nivel futbolístico, ¿verdad? Por cualidades. Porque Andrés es mayor que Alexis. Andrés debutó antes en primera inclusive. La sensación de Cerro, yo te digo, yo me iba, no sé cuántos años tiene hoy Almirón, y yo iba a mirar mucho la sub-16 porque yo acompañaba al hermano más chico de Tacuara, un goleador tremendo también, que no llegó, no sé por dónde andará ahora. En la sub-14. ¿Verdad? ¿El hermano de Tacuara? Me pareció verlo en algún entrenamiento. Hace muchísimo tiempo. Y miraba mucho yo la categoría de matador, ¿verdad? Porque nosotros compartíamos mucho en intentar aprender, en debates, en todo lo que sea. Entonces mirábamos mucho nosotros su entrenamiento. Por esa época se podía entrar en el paneo. Hoy no se puede entrar. En aquel momento vos entrabas, estacionabas el auto frente a la cancha y mirabas todos los entrenamientos. Y era una cosa de loco Almirón. Siempre dije yo por eso. Almirón era parecido a Camacho cuando jugó en primera. Vos le das la pelota en una salida y ellos no tocan el balón para girar. O sea, giran en el posicionamiento, siempre reciben perfilado. Almirón así mismo, por eso es que él te saca 5 metros en un arranque. Porque en una salida él ya se dio vuelta con la pelota. Vos le das la pelota a Willy y Willy pone el cuerpo, toca, gambetea, igual te gana Willy.
Igual genera la chance que él quiere, pero son distintos, ¿verdad? Willy da esa sensación de que toca, se Más da vuelta, movimientos. pone el cuerpo. Almirón o Y más Camacho segundos. hacen un movimiento sobre la pelota sin tocar y ya están en posición de correr, o sea, no les cuesta recibir perfilado. Y el otro era Junior Alonso, que era un líder impresionante, y el otro era Pulpo, o sea, él era Pulpito cuando eso. Pulpo. Junior era lateral. Era central en las inferiores. Central. Sí. ¿A él lo pone de lateral Víctor Genes en la selección o antes ya venía Yo jugando en creo esa que él posición? aparece de lateral en ese Cerro de Chiquiarse, porque ese Cerro de Chiquiarse tenía... Pero creo que él era el lateral titular de aquella sub-20 de Paraguay, de Víctor Genes, si mal no recuerdo. No recuerdo. Porque apareció Miller Mareco a la derecha. Jugaba derecha. Gómez con Junior, era esa selección. Gustavo Gómez. ¿Y quién era el lateral izquierdo en todo caso? No me ¿Blas? estoy acordando. No. Riveros es de otra No, cámara. Rivero es la de Jara Zaguer, el Sí, sub-17 de Sergio Díaz. Él era sub-17 en el 2015. Seba recién Rivero. Ferreira. En este caso hablamos de sub-20 en el 2013. Sí. Aquella última selección ¿Y que nos llevó Junior al no Mundial. fue el lateral izquierdo? Y por eso para Eso es mí lo era que dice, Junior. pero yo creo que Para mí había... era Junior, ¿Y pero quién no- era el central entonces? No, yo creo que Junior y Gómez eran los centrales. Vamos a revisar en el corte de la ficha. Bueno, algo más sobre Olimpia River, así lo escuchamos a Gutiérrez y nos vamos al corte. ¿Alguna cuestión que quedó pendiente? Olimpia se pone a un punto de Nacional en el acumulativo. 42 Olimpia, 43 Nacional. Hablábamos semanas atrás con Cristian Domínguez y nos decía que el campeonato de Olimpia hoy es el acumulativo. Hoy está Sí. a un punto. Empieza una lucha mano a mano, ¿te parece, Jota, por ese lugar? Sí. Coste que Cerro Porteño tiene 44. Se frenó Cerro. Es decir, Olimpia hoy está a 2 puntos de Cerro. En un partido lo puede alcanzar. Cerro pierde la siguiente fecha, Olimpia gana y lo puede mandar a Cerro a la Sudamericana. Disculpame, Fede, Jorge Balbuena, Ahí está, Jorge Balbuena. Balbuena. Claro. lateral izquierdo. Tenés Perdón, razón. perdón Que por tenía un entrar en futuro contramano. enorme. ¿Vos te acordás, Jorge Balbuena? Jorge Manuel fue Balbuena, el sí. que- En San Lorenzo jugó el año pasado. Sí, pero él en Cerro... ¿Sabés en esa cuándo época- él baja, Jota? Claro, en esa rotura con Prieto, con Ariel... Coronel. Cuando Ariel Coronel, ahí Ahí yo se creo fue a que la- mentalmente le costó la semana, le costó Sí. el mes, ya no recuperó, perdió el puesto y... En un partido Balbuena. contra Luque, recuerdo Sí. En la muy olla. bien. En la vieja olla, Arco Norte fue Sí, la... Lo sacaron en ambulancia. Lo sacaron en ambulancia, Porque claro, se rompió pobrecito, todo. le rompió, todo. se rompió la pierna a Ariel Coronel de Luque. Sí. Ahí bajó mucho su Él era el su lateral nivel. izquierdo. Y era un Ahí. lateral potente. Él jugó en Trinidense, jugó en primera, estuvo en San Lorenzo también en primera. O sea, fue rotando. Yo fue lo vi en rotando por intermedia, creo, un año en 2 de mayo. Puede ser, está rotando. 2018 2 está- de mayo, después me parece que siguió en 2 de mayo y el año pasado va a San Lorenzo, vuelve a la primera. Me parece que Guaireña lo había llevado también, pero solo duró 6 meses allí. Sí, estuvo en Guaireña. Bueno, con respecto al acumulativo, Libertad quedó con 49, Guaraní 46, Cerro Porteño 44, Nacional 43, Olimpia 42 y Guaireña pasó a 37 con la victoria de ayer. Se empiezan a ver solamente estos números, Jota, ¿te parece? En el caso de Olimpia y Nacional puntualmente. Sí. Porque están lejos de la lucha por el título. Totalmente. Y le agrego a Olimpia Nacional el caso de Cerro Porteño. Hoy Guaraní le puede sacar 8 de ventaja, es cierto. Pero si Cerro se frena y Nacional y Olimpia siguen sumando, Cerro va a salir de zona de Libertadores. Totalmente, tu objetivo es ese. Capaz no queda bien decir al aire o decir a la gente, pero tu objetivo es ese. O sea, hoy Olimpia lo que tiene que hacer es salir de quedar último. O sea, le ganó a River de visitante, un River con gran campaña, Olimpia de mala campaña, te gana Guaireña. Impresionante, a Libertad. Queda último otra vez. O sea, Olimpia ganó, pero sigue último. Sí. O sea, Olimpia necesita salir de ser último en la tabla por su situación. Necesita sumar puntos para su lucha de entrar en la Copa. Ese es el objetivo. A partir de que te vas acercando a ese objetivo y podés tener otra posibilidad, otro objetivo, cambiar el objetivo. Ahora, salir a decir públicamente, no, nosotros estamos peleando el acumulativo, no queremos ser campeones, o sea, no es nuestra pelea, en Olimpia queda mal. Entonces no van a salir a decir, pero internamente vos sabés que es una locura salir a decir, no, tenemos que ser campeones, nos quedan 8 partidos, hay que ganar los 8 a ver si se tropieza Guaraní y somos campeones nosotros.
muy iluso, de verdad. 9 puntos, Guaraní tiene 21, puede pasar a 24 hoy. ¿Cuánto le va a sacar? 15 de ventaja. 15, no, pero puede pasar. Pero Sí, ¿cómo claro. Guaraní va a perder 8 fechas y Olimpia va a ganar 8 fechas? Entonces, pero puede pasar. Y aparte los otros también deberían perder. Pero no es muy lógico, No, ¿verdad? Entonces, No es tan real. Claro. Hoy la lucha es el acumulativo. Claro, internamente la lucha del acumulativo. Olimpia no puede perder lo que tiene cerca, que es la Copa Libertadores. A partir de ahí, una vez que llega a ese objetivo, intentar no ser el primer cupo o intentar buscar otras cosas. Olimpia está en la Copa Paraguay. Sí. Ganar la Copa Octavos de Paraguay. final. Juega contra Resistencia. Bueno, esos son sus objetivos hoy. Acumulativo y Copa Paraguay. Acumulativo y Copa Paraguay. Es que eso te puede ir cambiando la campaña. Capaz a lo mejor después termina segundo, termina tercero. Claro. Olimpia necesita arrancar. O sea, lo que le pasó a Luque. Ganó una fecha, ganó la Copa Paraguay y le ganó a Cerro. Ganó 3 partidos al hilo y está segundo en el campeonato. Y estaba último, cambió el técnico, no le ganaba a nadie. Era un desastre. ¿Ves cómo cambia cuando vos empezás a ganar? Luqueño inclusive, con 34 puntos, tiene 3 menos que Guaireña. Guaireña es el sexto en el acumulativo. Hasta allí clasifican a través del acumulativo los equipos paraguayos a la Sudamericana. No está lejos Luqueño, ¿eh? Es cierto, su lucha principal es la permanencia, pero no está lejos de este cupo a la Sudamericana, que también le vendría bastante bien al club, en lo económico y en lo deportivo. Esa es la situación de Luqueño, también tomando como referencia este momento del equipo que hoy dirige Badaico Maciel, que tiene 100% de efectividad. Sabemos que en algún momento se va a romper este 100% de efectividad, pero 3 partidos ganados en torneos de liga y 1 de Copa Paraguay. 4 partidos hasta aquí, 4 victorias. Y había una especie de, entre comillas, dudas por Sí. este partido contra Cerro, porque iba a ser en sus ciclos como técnico de primera división en Luque el primer partido contra un equipo campeonable, o que siempre está peleando, ¿no? Como fue Cerro Porteño, y yo creo que estuvo a la altura el planteamiento y también los jugadores. Bueno, 12:22, nos vamos al corte escuchando a Álvaro Gutiérrez, técnico de Olimpia. Ya venimos hasta las 13:30, los acompañamos aquí a través de la R800. ¿Qué pasó en el cambio de Salcedo? En el cambio de Salcedo, Saúl viene arrastrando una lesión que bueno, el médico lo puede explicar mejor, pero es una lesión que 2x3 se le carga mucho el aductor y realmente cuando se carga tiene peligro de romper. Si se rompe el aductor, estamos hablando de muchos meses de recuperación y nosotros no nos podemos dar el lujo de eso. Evidentemente que el jugador no quería salir y dijo, no, recién se me estaba poniendo un poquito duro, pero la recomendación médica, y evaluando un poco eso, fue la de sacarlo porque no queríamos arriesgar perderlo por más tiempo, ¿no? Igual es muy buena la actitud de Saúl de no querer salir, pero para eso a veces está tanto la sanidad como el cuerpo técnico para evaluar desde otro lado y desde otra óptica. ¿Por qué arrancó el partido sin un 9 de área y cómo convenció a sus jugadores a jugar de otra manera el segundo tiempo? Bueno, la estrategia del primer tiempo era tratar de que los dos zagueros de ellos no tuvieran referencia de un 9 de área, pensando que haciendo superioridad numérica podíamos, y esperando y saliendo de contragolpe con gente rápida como puede ser Derlis o como puede ser Sosa, pudiéramos desequilibrar. Creo que tuvimos una sola que salió como queríamos, después la verdad salió mal en el primer tiempo, porque cuando recuperábamos y teníamos nuestra cancha, lamentablemente salíamos despacio, no marcábamos el pase hacia adelante, y bueno, eso en el segundo tiempo tratamos de corregirlo, y bueno, de arriesgar mucho más, ¿no? Le dije, esto es el Olimpia y tenemos que salir a atacar, porque es así, ¿no? Es decir, lo lindo es recuperar y salir a atacar, no es recuperar y después tenerla hasta perderla otra vez. Y bueno, creo que la rebeldía de los jugadores y un poco también gracias al esquema táctico que se cambió, creo que Walter González entró muy bien, generó la falta para el primer gol, retuvo la pelota y eso le dio
la posibilidad a los compañeros que venían de frente de ser un desahogo, y bueno, gracias a Dios pudimos concretar 2 oportunidades y creo que después tuvimos alguna más para liquidar el partido, lamentablemente no la pudimos. Importante victoria en lo anímico y para trabajar tranquilos en la semana. ¿Por qué la decisión de incluirlo a Jordan por encima de Ortiz en el medio centro? Bueno, primero que nada, todos los jugadores del plantel de Olimpia están en Olimpia por algo, ¿no? Algunos evidentemente que tienen más experiencia, otros tienen más dinámica, otros son más rápidos, otros son más altos. Igual el tema de Ortiz, tanto como Roque, recién pudieron trabajar con normalidad 2 días antes del partido. Estuvieron casi 3 días en recuperación sin entrenar con el grupo y bueno, nosotros nos decidimos por Jordan. ¿Cuánto influye positivamente en lo anímico esta victoria? Y mucho, la verdad que mucho. Yo me voy muy contento, no tanto por el juego, porque en el primer tiempo fue malo, el segundo evidentemente se mejoró, pero es una victoria anímica que a nosotros nos viene bárbaro, porque cuando hay una crisis en un equipo grande, este tipo de victorias y más, dando vuelta al resultado, ¿no? Cuando estuvieron en una situación adversa, no bajaron los brazos, dieron vuelta al resultado, y eso me deja muy muy feliz, porque a partir de eso, y trabajando con solidaridad, con humildad, capacidad tienen de sobra, ¿no? Así que bueno, me voy muy contento. ¿Por qué 2 tiempos opuestos? ¿Qué buscó con la alineación inicial? Bueno, lo que dije hoy, ¿no? Tratamos de que los zagueros de ellos no tuvieran ningún 9 de referencia, hacer bajar a Derlis para que partiera más desde el medio, cerrando principalmente a Silva. Habíamos visto que el lateral lo seguía mucho y queríamos explotar ese lado derecho, pero partiendo desde el medio. Pero bueno, solamente tuvimos una oportunidad en el primer tiempo que salió como queríamos. Después, cuando recuperábamos la pelota, lamentablemente no podíamos marcar esos pases hacia adelante que nos dieran la posibilidad de llegar al arco rival con claridad. Habiendo pasado 3 partidos dirigidos, ¿cree que ya se ve algo de la disposición futbolística que desea para su plantel? Sí, se ve poquito, la verdad, porque yo creo que lamentablemente no nos ha tocado una semana donde diga, bueno, pudimos trabajar fuerte en conceptos que queremos. Muchos fueron hablados, pero sabes bien que la automatización viene con la práctica continua, ¿no? Y bueno, estamos jugando Copa Paraguay, después el torneo, y por ejemplo ahora después de este partido, que viste que algunos jugadores terminaron acalambrados, vamos a necesitar por lo menos 2 días de recuperación para empezar a poder hacer algo, y se te suma que después jugás creo que estamos jugando el viernes, una cosa así, entonces tampoco podés trabajar mucho porque ya viene el otro partido. Lamentablemente es lo que ha tocado ahora, y bueno, esperemos que cuando haya más tiempo podamos trabajar más. Pero en lo que se refiere a la actitud, que es lo que yo más le pido, estoy conforme en todos los partidos que hemos jugado. La actitud que se mostró en el segundo tiempo es lo que desea para Olimpia, y si puede explicar qué fue lo que pasó en el cambio con Saúl Salcedo. Sí, esa es la actitud que yo pretendo. Ser valientes, atacar sin miedo cuando tengamos que atacar, ser solidario a la hora de defender, y principalmente eso, no quebrarse ante la adversidad y siempre estar los 90 minutos entregando todo como lo hicieron los jugadores. Con el cambio de Salcedo creo que ya lo expliqué, ¿no? Él arrastra ahí una molestia que se le carga muchas veces y corremos el riesgo de que se rompa. Entonces él no quería salir, pero la sanidad no nos avisó de que corría un riesgo y bueno, evidentemente hicimos caso a la sanidad, y también yo estaba muy de acuerdo con eso porque no queremos perder a ningún jugador. Decía Walter González, día a día vamos conociendo al profesor. ¿Cuánto tiempo le va a llevar plasmar lo que quiere con este grupo? Y no lo sé, no soy adivino porque ya te digo, necesitamos mucho tiempo de trabajo,
Y después también necesitamos el convencimiento de los jugadores, ¿no? Porque yo sé que de repente hay cosas que yo les pido que ellos vienen desde hace muchos años haciendo una cosa diferente y bueno, es difícil de un día para el otro que se concienticen y convencerlos, ¿no? Que tengan la convicción de que bueno, que hay que hacer eso y que esto le va a venir bien al Olimpia, pero después lo que mandan son los resultados. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. Mucho más, se le di más. Griegur disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, vivís más. Una cuchara lo de Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Un canje de puntos significa regalarte esos audífonos que tanto querés y que te mereces, por todas esas videollamadas que tenés durante el día. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros, y tratamos de que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Con tus tarjetas de crédito Itaú, acumulás puntos por cada compra que realices. Entérate más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos Ya, el placer de pedir. De 2 pisos con pileta, 2 entradas para auto. Los detalles de la casa que querés seguro lo tenés en mente. En Itaú te financiamos el 100% de costo de tu primera vivienda. Ingresá a www.micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Hierba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya.
¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Para ir al trabajo, a la facu, todo lo que tenés planeado hacer con tu primer auto puede ser posible. En Itaú te ofrecemos préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresá a www.itau.com.py/préstamos/mi auto y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Vuelve la feria mensual de Tupi con descuentos únicos en todos. Sí, en todos los productos. Este 28, 29 y 30 de septiembre encontrarás todo lo que estás buscando con los mejores descuentos al contado y en cuotas, en aire acondicionado, televisores, celulares, somiers, juegos de living y mucho más. Te esperamos en nuestros showrooms en la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Este lunes 27 de septiembre tendremos un horario especial de atención de 10 a 17 horas. También puedes comprar las 24 horas en www.topi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona Pickup 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. 12:38, estamos en Unión FC a través de la R800. Ganó Tacuaré 1-0. Ganó Tacuaré 1-0 a ganó General Díaz, que ya descendió. General Sí. Díaz va a jugar la primera B en la temporada siguiente. Y Tacuaré da un paso importante de cara al ascenso a la primera división del fútbol paraguayo. Está muy cerca el equipo Tacuaré de tiene Nicolás. 49. General Caballero, ¿cuánto tiene? De Juan León Mallorquín, 61. 61. Hoy 51 Resistencia, 49 Tacuarí. Ameliano 46, 45 Trinidense, 44 3 de febrero y con 43 están Atra, Independiente de Campo Grande, San Lorenzo y Fernando de la Mora con 42. Los primeros 10 que tienen chances de ascender. me da A falta de 4 fechas fechas. después de esta. Me da la sensación que primero, segundo, tercero ya están y ya se van. ¿O no tanto? No tanto. ¿Cuánto tiene el tercero Tacuaré? 49. 9. ¿Y el cuarto? Ameliano tiene 46. Son 3 puntos diferentes. Un partido nomás. Son 3 puntos. Entre el tercero y el décimo hay 7 puntos de diferencia, a falta de 12. Y el cuarto va a jugar la promoción. El cuarto juega la promoción. El penúltimo de la tabla de promedios de la primera división. Bueno, así está el... Igual 51 tiene Resistencia, que tan lejos no está. Sí, pero creo que Resistencia ya se fue, solo que perdió. Está adentro, claro. Perdió este fin de semana. Y eso le da la posibilidad a General Caballero de ganar hoy, ser campeón y clasificar a la Sudamericana, que no es un hecho menor para el equipo de Juan León Mallorquín. 6 fechas antes, dijiste, ¿verdad? 4 quedan después de esta. Sí, por eso, 5 Que va a ser faltando 4 fechas ya va a ser campeón. Va a ser un logro importante para el equipo de Mallorquín, que ya aseguró de hecho su ascenso a primera división en la fecha anterior. Bueno, así está la intermedia, ganó 1-0 el equipo de Tacuaré frente a General Díaz. Esto fue esta mañana y esta tarde juegan General Caballero de Juan León Mallorquín frente a Rubio Ñu. Sí, antes por el Mundial de Fútbol de Salón España. Futsal FIFA. ¿Yo qué dije? Fútbol de salón.
De futsal FIFA, sí. Se van a enojar los del futsal FIFA. Se van a enojar. Hay una pica, pero así es. Como No, pero en ping-pong serio. y tenis, o sea, no es lo mismo. Hay una pica ahí entre los del futsal FIFA y fútbol de salón. Sí. España estaba ganando 2-0, lo dio vuelta a Portugal, ahora Portugal gana 3-2 y se está jugando el tiempo extra del segundo tiempo. ¿Argentina quién le ganó? A Rusia. Argentina le ganó a Rusia. Por Tenemos penales. un informe que después habla justamente sobre eso. Argentina y Brasil van a jugar el miércoles entre sí, qué lindo. por un lugar en la final. ¿Y Claudinho dónde va a jugar? No, él es argentino. Ah. O sea, para los registros de la FIFA es argentino. Bueno, 12:41 minutos. ¿Qué dejó Cerro Luqueño, JKO? ¿Ganó bien Luqueño el partido? Ganó bien, sí. Ganó bien Luque porque fue a hacer eso. Fue a contener lo que significaba un Cerro Porteño de local. Cerro trabajó bien el partido, Cerro fue mejor con la pelota, Cerro fue el que intentó tener siempre la iniciativa de lastimar, pero no tiene contundencia. Genera mucho y no tiene contundencia. La vez pasada decía Nico, cuando bajábamos el ascensor de la nueva olla, y coincidíamos todos, creo que es lo que estábamos ahí. Si Mateus decide alguna vez patear al arco o tocar la pelota, va a ir sin escala directo a Manchester United, decía. Sí, la velocidad que tiene es otra. Pero le falta soltar, Nico. Sí, por eso digo de que Cerro genera muchas situaciones de gol que no se trasladan en un resumen de imágenes. De jugadas claras. Porque se equivoca en ese último pase que es para la jugada de bajo el arco. Mateo ganó la raya como 4 o 5 veces, Sí. es jugada de gol. Sí. Lo único que tiene que hacer es tirar al centro. O lo único que tiene que hacer es meter el pase atrás y ahí hay una de más, o pica larga, o vuelve a enganchar, o se traba. Entonces pareciera ser que no es jugada de gol. Contra Guaraní creo que pasó lo mismo. En el duelo individual me parece que Mateus le ganó 200 veces, exagerando Sí, a por supuesto, Ferreira. a Rodi Ferreira. Perdió todo el partido, pero ahí está. Pero no encontramos una jugada en la que, o yo no recuerdo por lo menos, una en la que Mateus haya desbordado, lanzado un centro que después Y termine haya con un sido- cabezazo en el haya palo. sido por lo menos. productiva esa jugada. Claro. Entonces le falta eso, ¿verdad? Y por el otro lado también generó varias situaciones, principalmente cuando ingresó Aquino en el segundo tiempo, pero no lastimó, y Luque hizo el partido que tenía que hacer. Sostuvo el trabajo posicional lento, pero posicional, bien parado de Blas Díaz con el jugador con Palau, el capitán. Y después entró Aldo Vera. Y entró Aldo Vera cuando el partido ya se hizo más palo y palo, cuando ya se jugó definitivamente Cerro, cuando Cerro ya puso Fariña, cuando Cerro ya puso a los 2-9, porque esta vez intentó algo distinto. La otra vez lo sacó a Morales para Boselli, esta vez dejó los 2-9, metió Fariña, Aquino y otro delantero. Romero, Ayúdame. no estoy recordando. Otro delantero que metió Cerro. Claro, porque tenía Te todos digo. delanteros en la cancha. Terminó jugando con... Claro, esta vez sí, un el esquema otro muy día ofensivo. dejó a Enzo con Guaraní y lo sacó, al meter Boselli y metió, y la gente decía, ¿cómo no va a meter 2-9? Porque si vos lo sacabas a Enzo en ese partido, corría el riesgo que Guaraní te lastime. Esta vez te lastimó Luque. Imagínate si Guaraní no. Cuando vos pensabas que Luque no te iba a lastimar, el otro fue Del Valle, perdón. Del Valle entró por el lesionado, Cierto, por una cierto, molestia sí, sí, de Patiño. Y el error fue de Del Valle. Esa fue una jugada donde Luque iba a tener situaciones aisladas de salir, porque estaba haciendo un buen partido Luque, pero estaba siendo embestido por Cerro. Entonces una salida vos tenés que resolver atrás y no lo resuelve Del Valle, y ahí sí ya necesitamos mirar esa imagen exacta para... Del Valle pierde en el movimiento con Borja y va con la pierna al revés para trabar, y Borja, con la fortaleza que tenés, con Patiño no iba a pasar eso. Borja termina ganando, que es todo mérito de Borja. Forcejeando caía Borja, Claro. dentro del área. Claro, pero o si no, Borja iba a ganar la posición, iba a puntear, pero iba a Claro, por iba a tu pie. alargar la pelota. Iba a puntear por tu pie, o sea, Claro. ya Del Valle entró débil a la jugada, él entra como zurdo, que es lo que le pasa a los laterales izquierdos con esa jugada, por ejemplo. Termina cruzando al segundo palo. Normalmente el lateral izquierdo quiere rechazar con la zurda al revés.
y le pega hacia su arco. Ahora muchos goles al lateral derecho le pasa lo mismo, quiere rechazar hacia el revés y no utiliza el perfil. Bueno, cuando Del Valle va a ese cruce, él tiene que ir con el cruce para trabar con la derecha. Entonces el puntín de Borja iba a ir por la pierna derecha de Del Valle y era córner. Del Valle va con la pierna izquierda. Entonces cuando vos intentás ir, el otro ya punteó. Son errores individuales en bailar muy fino, sí. Son pero errores puntuales, claro, Jota, ¿no? Puntual, en un equipo que está jugado de la manera que hace está perder un jugado, partido. Totalmente. Ese es un error que el Pulpito no iba a tener, que Rolón Patiño no te iban a tener. Para la vista fue un muy buen gol el de Luqueño, Jota. Sí, sí, porque por la manera en que trasladaron la pelota varias veces. Por eso digo la lectura de Badaico de refrescar el medio con Aldo, porque ¿qué te daba Aldo? Mucho desorden cuando se va al ataque, por eso lo saca Aldo. Aldo no estaba jugando mal, lo saca por característica. Le pone a Blas y le pone a Palau, que son más posicionales en un equipo que iba a tener mucha movilidad y que no hay que darle espacio a la espalda. Cuando Cerro se jugó con muchos delanteros que ya no volvían, entonces él refresca la mitad de la cancha con Aldo Vera, y Aldo Vera es el que rompe esa jugada, recupera, rompe, conduce y hace la jugada con Castro por izquierda, me parece. Castro hasta llegar a Ortiz. Claro, Ortiz Castro es el que lanza el centro. Pero él es el segundo en tomar la segunda pared. La primera pared es con el extremo. Fue Castro. Castro le da a uno de los puntas, no sé si Gamarra o el que estaba en cancha, y le devuelve la pelota al vacío a Maxi Ortiz. Una doble pared espectacular. Walter. A Walter Ortiz. Walter Ortiz. ¿Quién era Maxi Ortiz? Maxi Ortiz, un lateral izquierdo que jugó en alguna selección juvenil. Ah, de Trinidense. Sí, ahí está, Maxi Ortiz. Estaba por intermedio. Era Walter Ortiz. Y ahí viene el centro espectacular de Walter para el movimiento fenomenal de Borja, ¿verdad? Después lo que es el déficit es del central, pues eso no tiene nada que ver. Cerro es el problema de Cerro. Claro. Luque hizo todo bien. Recuperó un anticipo, una pelota, hizo una doble pared, el lateral pasó al ataque, tiró el centro. Cerro se debe preocupar por estas últimas presentaciones, porque dejó escapar 5 puntos en los últimos partidos. Solo empató contra Guaraní y perdió contra Luqueño jugando en la olla. Sí. Hoy puede quedar a 8 de la punta. 1 de 6. Y el mismo Chiqui decía en conferencia que él admite que hay una irregularidad importante en su equipo. Inclusive decía que hoy fue un mal partido. Sin dar muchas vueltas, Chiqui reconoció que no se jugó bien. Para mí es la misma situación con Olimpia, solo que Cerro arrancó post Fluminense. Solo que Cerro está arriba. Claro, Cerro arrancó post Fluminense. Cuando se fue la Copa, Cerro empezó a ganar, se prendió en la Copa, en el campeonato, pero te das cuenta que no te alcanza. Ayer necesitaba cruzar un poco de pelota y mete otro delantero, no tiene. Boselli Morales en cancha, necesitaba meter un delantero más. ¿A quién lo pones? No hay. Decime un nombre aunque sea de inferiores. Te digo de los que estaban en la banca, Aquino, Fariña. No tiene. Romero y Martínez no tiene. Martínez. Adrián no estaba en el banco. No representan ese delantero que tampoco podría. Acá figura ayudar. Que estaba. Adrián Martínez. Se me escapó entonces, yo en la transmisión no lo vi. Número 40. Bueno, pero a los dos les cuesta, Jota, me parece. Pero es la característica del juego. No se afianzaron en este equipo, por algún motivo. No, porque todavía no tienen muchos minutos, porque Cerro juega mucho a un estilo de juego que es el que Boselli encaja bien, que Pachi y Aquino encajan bien. Cuando no se gana la gente le cansa, pero no podés automáticamente de ese momento cambiar a ser un equipo que solamente tira centro y sale a presionar. Cerro no tiene en la mitad de la cancha un Fernández Cedré, un Topo Cáceres, un Florentino va a soltar. Yo hablo el agresivo cuando necesitas. Richard Ortiz. El Richard Ortiz tiene ese estilo de jugador, entonces tiene que jugar a eso. Tiene un buen pie y un jugador que se hace cargo del partido como Carrascal, como Lucena, como Wilder, como Damián, como Ñamandú cuando le toque jugar. Son jugadores que van a entrar y se van a hacer cargo del partido. Pero la característica del tapón agresivo cuando no tenés la pelota y necesitas recuperar, no tiene. Sus volantes externos lastiman bien, pero cuando necesitas salir a presionar y ser un partido físico, no tiene.
Por ahí Enzo es más mix en eso, pero igual Enzo es muy táctico, pero no es agresivo para marcar. O sea, no tiene, y en el plantel no tiene. Y le vendieron jugadores y se le van jugadores. Y lo mismo que pasa con Olimpia. Entonces, claro, uno cuando exige, quiere. Yo digo, para exigir está Libertad. Hoy. Pero Olimpia, con los cambios de entrenadores que le hicieron, con los jugadores que se le fueron, no puede esperar mejor campaña. Libertad sí, pero Libertad tiene la excusa de que tiró toda la carne al asador de la Copa Sudamericana. Entonces vos después decís, no te alcanza. Ayer jugó con un equipo, mira los nombres de Libertad, sí, pero esos nombres de Libertad no tienen los 60, 70 partidos que tiene Candia, que tiene Mendoza, que tiene Toledo, que tiene Perdún, que tiene... Vos estás jugando contra un equipo de jugadores importantes. Ayer decía en la transmisión que Iván Ramírez, por ejemplo, no lo tenía en la ficha de jugadores que ya disputaron por lo menos un minuto en el clausura. No jugó un solo partido. Esa es la diferencia. Te pasa con Y River entró también. en la última parte del partido. Ni siquiera que por lo menos tuvo 30 o 40 minutos para decir, entró a adaptarse, le costó, no, entró a jugar los últimos 10 minutos. Menos. Cerro, Olimpia, Libertad, por el nombre y por los planteles que tienen, uno dice, no, le tiene que ganar River. Anda a jugar con River. Si está juega con viejos zorros que tiene dentro de la cancha y que están jugando 10, 15, 20 partidos seguidos los mismos. Cuando Cerro repitió equipo, salió campeón. Cuando Olimpia repitió equipo, salió campeón. Cuando Libertad repitió equipo, salió campeón. O sea, los equipos, hoy le pasa a Guaraní, repetir equipo es 15, 16, 17 en el grupo. Esos son los que usas. Hoy le pasa a Guaraní, va a salir campeón. Los otros equipos están en el tira, afloje, entra, sale, entra y te agarra esa... Nacional lo mismo. ¿Qué le puedo exigir a Nacional? Cuando acá hablamos y se fue Orsusa, pero Orsusa no era lo titular. Hasta ahora no tiene un volante más que Orsusa. Sí. O sea, imagínate, o sea, para el hincha... Le hizo jugar a Rúa de volante central, pero con características en partidos que puede, y lo dijo Rodrigo en una conferencia. Cierto. Hay partidos donde Guaraní te va a salir a presionar, donde Libertad te va a salir a presionar. Ahí no puede jugar a Rúa ahí. A Rúa tienen que jugar allá, donde va a haber espacio. Contra 12 resultó bastante bien, por ejemplo. Contra Olimpia pasó lo mismo. Claro, porque son mediocampos lentos Arrua, que no van a salir a presionar. Arrua recibió la pelota, da un muy buen pase que deriva en el gol de Brian Ayala, por ejemplo. Esto ocurrió el sábado. Contra River no va a jugar ahí. Claro. Por ejemplo, porque River te muerde en el medio. 12 y Olimpia te esperan. Encima al lado de Riveros. Claro. Riveros ya no tiene también esa característica de ir y volver todo el tiempo. Entonces lo que hace es magia el entrenador. Él no tiene. Y ahí su recambio es Vargas, su recambio es Martínez, que es un juvenil. Su recambio es Fleitas. Tiene un plantel muy corto. Cortísimo. Esa es la realidad. Cortísimo. Por eso es el mérito de Jubero. Cómo él hizo entrar en ese ambiente ganador y que todo salga bien. Y eso que Jubero necesitó más recambio, y dentro del recambio no está, a Chamorro lo utilizó en un partido que le faltó Fernández Cedrés nomás. Sí. Lo puso de tapón, paradito ahí con Luque, no haga nada raro. ¿Te acordás? Sí, ganó 3-0. Sí. Después, le faltó Rodi y le puso a Franco, le sacó otra a Franco. Sí. Todos los que tuvieron mal rendimiento en esa Copa Paraguay no lo utilizó más. O sea, de hecho a Maciel, decime si Maciel no iba a ser un cambio fijo. Maciel era el jugador número 12 o 13 con Gustavo Costas. Siempre entraba. Como con Jubero no, si anda bien. Sí. Porque no andan bien. El mismo Marín también, Jota. Tuvo muchos minutos con Gustavo Costas y ahora... Pero a partir de aquel partido con Cristóbal Colón de Ñemby. Guaraní goleador, Guaraní máquina, Guaraní le saca 5 puntos, Guaraní 5 goles en 9 partidos. El jugador a vender no es Marín, es Maciel. Sí. ¿Cómo Maciel no va a tener minutos? O sea, porque no está bien, no tiene minutos. Porque es el momento ideal para explotarlo a Maciel para venderlo a fin de año. Este es el momento que Maciel tiene que aparecer en este Guaraní ganador. ¿Y quién es hoy el vendible? ¿Marcelito González? Sacando a Florentín que es... No, hoy tiene mucho Guaraní para vender. Roberto Fernández, el mismo Rodi, Florentín, Alfio. Yo estoy hablando del chico de la casa, ¿verdad? ¿Sí? Que como, si vos estás pensando institucionalmente, tenés que recuperarlo a Maciel, porque Maciel tiene que figurar ahora. Claro. Porque este es el Guaraní que vende. Entonces él no va a entrar andando mal porque hay que venderlo, no. Él tiene que andar bien para subir a este tren.
¿Entendés? O sea que Guaraní tampoco tiene mucho. Le está sacando agua a las piedras nomás. Apareció el central Vargas el partido pasado, por ejemplo. Anduvo bien. Vargas anduvo bien. Y en los últimos Román minutos... lo anduvo bien. Ahí está. En los últimos minutos entró Román. Guaraní... Ya jugó un partido Román. Sí, claro. Pero Guaraní termina jugando contra Cerro. Con 2 centrales juveniles. Sí. Con una dupla de centrales... no improvisada, pero que no estaban en los planes. Que no viene entrenando normalmente. Habrán jugado juntos en algún momento. No creo que tengan 90 por eso digo minutos que no es improvisado. No, nunca jugaron juntos, dijo. Claro, bueno, ahí está. Nunca jugaron. Por más razón. Por eso. Entonces, son de distintas categorías. Claro, termina siendo una dupla que se forma de acuerdo a las circunstancias de ese partido. Claro, mirá lo que le potenció ahí Marcos Cáceres al llegar a Guaraní y Topo. Yo estoy seguro de que ellos son fundamentales en fortalecer un poquitito a esa zona que era un problema en Guaraní. Bueno, 12:56. Vamos a escuchar a Chiqui. Tenemos el audio de Francisco Arce, técnico de Cerro Porteño. Ya hablamos hace rato con Andrés Duarte, defensor de Luqueño. Nos vamos con Chiqui Arce, el corte, y ya seguimos. Nos queda un tramo importante aún de Unión FC a través de la R800. Hoy con Cabo de Vila y Edwin Storrer. Partidazo en Villaliza, Sol de América frente a Guaraní. 19:30 arranca el partido desde las 19. La previa de Unión FC a través de la R800. Ya venimos. El cambio de Fariña por Enzo Jiménez desprotegió al equipo por las bandas. ¿Cuál fue la intención de este cambio? Y darle un poco más de juego, de creatividad. Normalmente por características se corre ese riesgo. Igual por varios momentos Robert pasó a jugar ahí. Intentamos de esa manera asociar mejor como no lo habíamos hecho en gran parte del primer tiempo. ¿El hecho de que Aquino haya sido suplente hoy es por una cuestión de rendimiento o hay un tema físico de por medio? No, fue una cuestión de intentar jugar de otra manera, con más velocidad por los costados, con Mateus por ese sector, y por eso optamos que inicie Mateus. ¿Qué le deja más preocupado del partido de hoy y si lo de Patiño es para preocuparse? Lo de Juan todavía no sabemos bien, parece que resintió una lesión antigua que tenía en la espalda, y de hoy me deja preocupado todo porque hicimos un mal partido y siempre normalmente cuando se juega mal se pierde, más todavía que enfrentamos a un equipo que hizo muy bien su tarea. Nosotros tuvimos nuestras posibilidades, digámoslo, y por varias cuestiones no lo pudimos concluir, finalizar, a veces por malas decisiones, en otras por no hacer capaz que algún mejor pase o un esfuerzo diferente, digámoslo, como merecen este tipo de partidos. Y estamos irregulares, habíamos hecho un buen encuentro el partido anterior y hoy fallamos en prácticamente todo. ¿Qué cambió en lo que planificó dentro de la segunda etapa? Tener que hacer el último cambio por lesión, en el sentido de que quizá podía buscar con esa modificación cambiar algo puntual del partido más adelante. Sí, nos quitó la posibilidad veíamos que faltaban situaciones por corregir en el medio, especialmente porque ellos nos ganaron la espalda en el primer tiempo unas 2 veces y contraatacaron rápido, y en el segundo también. Pero es real, eso no nos dio la última chance de hacer algún cambio diferente para poder resolver eso que veíamos de afuera que estaban dando mal. Hoy a su equipo le jugaron de tú a tú y filtraron mucho su zona defensiva. Hay un bajo rendimiento en varios puestos y también cuesta marcar goles a Cerro. ¿Qué reflexión puede sacar de eso? Y ya lo dijo todo él, su pregunta tiene respuesta en su propia apreciación y estoy de acuerdo en varias de ellas. Iván Latorre, 800 AM. ¿Por qué le cuesta tanto encajar a Cerro? ¿Encajar qué? Lo único que dice la consulta, profe, es por qué le cuesta tanto encajar. Imagino que se refiere a mantener una regularidad y realmente estamos, por eso dije en la respuesta anterior, estamos irregulares. Habíamos hecho el partido anterior jugando con mucha atención, con mucho esfuerzo, con mucha solidaridad, con mucha agresividad por momentos para jugar ante el puntero, y estuvimos cerca de vencer, o capaz que merecimos vencer, y hoy fue totalmente al revés. Hoy era el momento de jugar el gran partido y dar secuencia, y fue un mal día. Ahora nos resta corregir, mirar para adelante, trabajar, buscar alternativas, cambiar si hace falta, y que también internamente cada uno intente mejorar, porque lo que hoy se vio no se compadece con lo que normalmente
se ve en los entrenamientos o lo que como se había visto especialmente en el partido anterior. Con Aquino y Fariña buscó mayor juego de lo que tuvo en el primer tiempo, pero no se dio y el rival creció en el partido. ¿Por qué cree que se dio esa situación y qué más puede hacer o se debe hacer ante las malas decisiones que toman los jugadores cerca del área? La falta de definición es realmente preocupante. Gracias. Es un riesgo, es normal porque son jugadores de características diferentes, ¿no? De más juego en espacio pequeño, que normalmente no tienen, al menos si están todos juntos, un recorrido importante para poder responder en el ida y vuelta que propone el rival. Necesitábamos hacer eso porque veíamos en el primer tiempo que podíamos capaz que pesar por ahí. Yo creo que en ese sentido, cuando la tuvimos ahí cerca, lo que nos faltó es dársela al mejor colocado, acertar un pase. Erramos mucho en esas situaciones para poder aprovechar, especialmente en oportunidades que llegamos en superioridad, 3 contra 4 en el primer tiempo, 4 contra 3 en el primer tiempo, 3 contra 2 en el primer tiempo. Tuvimos nuestras chances y en el segundo tiempo ellos tuvieron la suya, nos salvamos el penal, más 2 ahí, creo que si mal no recuerdo que Jan tapó. Entonces la idea era mejorar en esa idea de juego que el equipo tiene, pero a veces también uno sufre al hacer eso, el riesgo de abrir espacio, y hoy Luque se aprovechó muy bien de eso. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Imagínate la casa que siempre quisiste. Con Itaú ahora lo podés hacer realidad. Te financiamos el 100% del costo de tu primera vivienda. Ingresá a www.micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Vuelve la feria mensual de Tupi con descuentos únicos en todos, sí, en todos los productos. Este 28, 29 y 30 de septiembre encontrarás todo lo que estás buscando con los mejores descuentos al contado y en cuotas, en aire acondicionado, televisores, celulares, somiers, juegos de living y mucho más. Te esperamos en nuestros showrooms en la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Este lunes 27 de septiembre tendremos un horario especial de atención de 10 a 17 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. 5, estamos en la parte final de Unión FC a través de la R800. ¿Cabo? El 072 dice saludo Nico. Nico le manda saludo a Nico.
Mi Ciclón no quiere jugar, dice, los jugadores parecen que están obligados a jugar y juegan sin ganas. Algo anda muy mal en mi querido Ciclón, dice el 072, que le manda saludos a Nico, que estará, quién sabe dónde estará Nico. No, en su granja. Estará por granja, ese creo que es en Jaguarón, si mal no recuerdo. Tiene una granja, Nico está ahí con los gansos, los chanchos y compañía. Así que un saludo para Nico. Fanático de los gansos. Un saludo para Nico, que estará escuchando seguramente el programa desde la granja, cuidando todo. Y mañana vuelve con todo el equipo titular de Unión FC. Sí. No crean que hicimos un golpe de estado ni nada parecido, ¿no? Estamos a punto. Aclaramos. Igual estamos a punto. Aclaramos nomás a la gente. Solo por hoy. Mañana ya vuelve Chipi, vuelve Nico, vuelven todos los muchachos. Sí. No, yo voy a venir también, le vamos a echar a Nico, le voy a echar. Bueno, está bien. Le voy a sacar a Nico, voy a estar acá donde está sentado él. Muy bien. Está buena esa actitud. Bueno, 13 con 6 minutos. Bueno, juega Guaraní. Ya vamos a analizar el partido Libertad Guaireña. Ya Jota nos da un adelanto con respecto a lo que ocurrió ayer. Ganó Guaireña, cortó una racha de derrotas sucesivas, se volvió a meter a la lucha por esta tabla acumulativa. De hecho, nunca salió Guaireña de esa sexta posición, pero a partir del triunfo de ayer, y más aún a partir de que sumó 2 de octubre y sumó Luqueño, Guaireña sigue en el 6º lugar, es decir, sigue en zona de Sudamericana. Para ¿cuánto no ganaba, Fede? No tenía ese dato, pero eran 5 o 6 partidos que no ganaba. 3 derrotas consecutivas. 12 de octubre, el partido anterior fue contra Luqueño, y en el medio hay un partido que no estoy recordando. El que fue el partido siguiente al de la fecha de las eliminatorias. Y aparte de esto, en el torneo Apertura fue la última vez que Guaireña ganó en su estadio, en Parque del Güeira, que tampoco es un dato menor. Realmente ahí ganó un solo partido en el año. Ayer fue el segundo. Le ganó Luqueño en la Apertura y le ganó ayer al Libertad, también en Parque del Güeira. Ahí tiene Luqueño Guaireña, Guaireña Oriental, Guaireña Guaraní, 12 de octubre Guaireña. Te estoy haciendo más recordar los... Guaireña 24 de septiembre, Guaireña Guaraní, Nacional. Contra Guaraní fue. Primero Guaireña Sol. Claro, primero fue contra 12 de octubre, después contra Guaraní, y el último partido fue contra Luqueño, antes del de ayer, en el que Guaireña derrota a Libertad. Bueno, Guaraní, ¿qué prepara para hoy, Cabo? Guaraní formaría hoy con Gaspar Servio en portería, Rodi Ferreira como lateral derecho, vuelve Marcos Antonio Cáceres a la saga central después de estar suspendido por un partido y no pudo jugar contra Cerro Porteño, Roberto Fernández y Guillermo Benítez. Alberto Contreras, Rodrigo Fernández Cedrés, José Florentín y Josué Colmán, y arriba la presencia de Fernando Fernández en compañía de Alfio Oviedo, el onceno que prepara Fernando Jubero para esta noche en Villa Elisa. Mientras que Sol de América formaría con Campisi en el arco, Luis de la Cruz, José Leguizamón, Miguel Jaquet y Joel Jiménez. Jorge Rojas, Víctor Ayala, Fernando Godoy y... ¿qué pasa acá? Rodrigo, dice los amigos de... Rodrigo Rojas seguramente. Rodrigo Rojas tiene que ser. Sí. O si no es... Y Emiliano, o si no es Rodrigo, no, es muy o si no es algún jugador que no lo teníamos y que aparece para esta fecha. Rodrigo Ruiz Díaz. No, él fue cedido a un equipo intermedio. Cierto. Sí. Rodrigo Rojas tiene que ser. Rodrigo. Emiliano Osuna, y arriba la presencia de Javier Toledo, el onceno que presentaría Juan Pablo Pumpido a partir de las 19:30. Me falta uno. ¿Por qué? De la Cruz, Leguizamón, Jaquet, Jiménez. Sí. Rojas, Ayala. Ayala. Ahí está. 3 en Godoy, el medio. Entonces, Godoy. Rodrigo. Ayala, Rodrigo. Osuna. 3 en el medio. Y Toledo. Godoy de tapón. Sí. Ayala y Rodrigo de interiores. Sí. El otro Rojitas. Y Osuna. Jorge Roja por derecha de extremo. Y Osuna por extremo y queda... Toledo en punta solo. Sí, me asusté, Jota. Y el partido arranca a las 19:30 con el pito de Juan López. Y en el bar va a estar Derlis López, su pariente seguramente. Muchos cambios en Sol de América siempre, Jota, entre partido y partido. Muchísimos. Eso me parece que es lo que le genera inestabilidad. Muchos cambios. Mencia, por ejemplo, era un titular indiscutible. Y por lo menos en este equipo que nos pasa a cabo no está.
Mencia jugó el partido pasado. Sí, el lateral izquierdo jugó. Sí. Y ahora vuelve Báez, ¿verdad? Jiménez. Joel Jiménez aparece. Joel aparece. Joel hizo Joel un gol, Jiménez hizo un según- gol contra Rubio Ñu en Copa Paraguay. Por eso, habría que ver si ese es el equipo, ¿verdad? Es un equipo tentativo. Joel Jiménez hizo un gol en Copa Paraguay, Nildo Viera hizo 2. Sí. Sudamérica le ganó a River 4-3, un partido que le ganó A Rubio Rubio Ñu Ñu. en cancha de River. Le costó bastante ese partido a 3-2, 4-3, no, ¿cuánto fue? Perdía 2-0, Sí. 2-1, 3-1 llegó a ganar Rubio Ñu en un Sí. momento dado y recién en el segundo tiempo lo da vuelta Sol y gana 4-3 y avanza Sol a octavos de final, instancia en la que va a enfrentar a Cerro Porteño. Habrá un choque interesante allí entre Sí. Cerro y Sol por un lugar en cuartos de final de Copa Paraguay. Pero igual Nildo creo que va a ser opción, seguramente va a ser cambio porque viene marcando gol y necesita gol Sol de América. Pero de titulares lo veo muy difícil contra Guaraní, menos. No, Nildo no. Nildo no creo. Va a arrancar Toledo seguramente. Sí, Toledo. Y el que perdió lugar ahí es el brasileño Da Costa. Que Y- tuvo un muy buen comienzo. 2 o 3 partidos anotando goles y después se... Pero se mira quedó. que siempre entra bien. Hace goles. Siempre ¿verdad? entra bien. Hizo goles y después hace jugadas de gol, pero no tiene el trabajo que es a lo que juega Sol de América. El recorrido. Claro. El partido pasado había ingresado Da Costa y jugó como volante, Jota. ¿Sí? Volante por izquierda. O sea, Contra 12 de octubre. se tiró mucho a los No costados. lo vi. No ¿tiene sé cancha de si, sol? no sé si, Cancha de sol. sí, no sé si recordás. Sí, que se pero tiró mucho caía por los nomás mucho costados. hacia ese lado. Él quedó arriba con Toledo. Porque después yo lo vi entró mucho por los costados a Leal, Da ese Costa. partido, ¿verdad? El que suele entrar para cumplir esa función, yo las veces que lo vi, lo hizo muy bien, es Federico Castro. Sí, Que, Castro. recuerdo, por ejemplo, él habilita a Da Costa para el empate contra Libertad. Pero Castro fue titular el partido pasado. Y ahí está. Y contra Nacional, el partido que hicimos en el Arsenio Erico, entró en el segundo tiempo y empezó a mover Sí. bastante bien al equipo. Pero de lo que recuerdo yo, como un jugador de alternativa casi Castro siempre. por derecha y Osuna por izquierda. Ahora que recuerdo fue ese Ese fue el equipo. Ese equipo en la fecha pasada. Y había ingresado Da Costa por Castro, justamente. Pero para mí que no tiene tantas características de volante por uno de los costados. No, la verdad no te discuto porque no vi No, el partido no completo. sé si habrá sido desesperación de Pumpido Puede ser. que... No, Hay que no ver sé. en qué contexto y si metió todos los delanteros arriba en ese momento. No me acuerdo de ese partido. Ese momento del partido. Bueno, 13:13. Guaraní Sudamérica, la propuesta de hoy a través de la R800 a partir de las 19 con Cabo de Vila y Edwin Storer. ¿Preocupa lo de Libertad, Jota? Atendiendo a que juega un partido Sí. clave en 48 horas. Antes de A meternos ver. en Libertad, en Bragantino perdió contra Fluminense por 2-1. Bragantino, que si no me equivoco arrastra una racha de Importante, sí. varios partidos sin ganar en el Brasileirao. Está quinto, pero hace unos cuantos partidos que no gana, 5 o 6 partidos como mínimo. Vamos a chequear ese dato. Decía Jota, perdió ayer Libertad, llega a nivel local de una derrota contra Olimpia, una victoria ajustada, pero victoria al fin contra River. Y una presentación que me parecen dejó ciertas dudas contra Bragantino de visitantes. Eso, Ahora ahí la yo- película va a ser otra. Es otra discusión, ¿verdad? Claro. Porque nosotros, como periodistas paraguayos, le ponemos la exigencia de lo que significa libertad en Paraguay y que por eso tienen que ir a ganar a Bragantino, ¿no? Bragantino creo que perdió un solo partido en su cancha. En la Sudamericana. En la Sudamericana, después ahí le liquidó a todo. O sea, es un equipo que... Y juega muy bien de visitante, Jota. Que está bien armado, que tiene mucho tiempo de trabajo, que no tiene nombre. Así de sencillo, ¿verdad? Y nosotros hoy vemos el plantel de Libertad y eso hace de que golpee el 2-0. El 2-0 fueron errores, pero muy puntuales de Libertad. Se le cayó Melgarejo antes del partido y se le cayó Tito Villalba para ese sistema de juego de cerrar el medio. Por la velocidad que propone el fútbol internacional, necesita de los velocistas. Claro. Y no tuvo sus velocistas. La falta de Vareiro y la caída muy rápido de Tito Villalba en ese partido le tenía que hacer cambiar completamente el plan. Y cambiar el plan significaba quedarse abierto. Quedarse abierto significaba una posibilidad de que el otro equipo te lastime, porque tiene un potencial.
A los hinchas a lo mejor muy poco te interesa eso porque querés emparejar siempre, pero el partido hoy contra los brasileños es cerrado, o sea, no podés jugar abierto contra ellos. Contra los chilenos a lo mejor sí, contra algún equipo argentino también, pero los brasileños en sí hoy están trabajando en velocidad, en potencia y en atropellar el espacio vacío. Hoy el fútbol brasileño no es más juego bonito. De hecho, mirar Sí. Palmeiras juega horrible, ¿verdad? Y pensando en el partido del miércoles, ¿cómo llega Libertad? ¿Tiene algo que ver este momento en el torneo local? No, Me parece que es totalmente otro Libertad del que vamos a ver mí el miércoles. me genera la duda de si va a cambiar porque apareció Sebas y apareció Ramón Martínez y Espinosa, con respecto a los que fueron titulares Sí, pero en el Espinosa juego no, día. ahí va a jugar Melgarejo. A Melgarejo lo están esperando para este partido. Claro. Tiene Pero que aparecer va- este partido. De lateral, no, claro. No, de Espinosa volante. había jugado de volante, claro. Por eso. Bangioni fue lateral. El que haya estado ahí Ramón me genera la duda de que ¿qué pasa si aparece Bocanegra, Huguito, Tito Melgarejo y Tacuara 2 puntas, ¿te parece? Bogarín? No, Ah, media punta, ah. Tacuara Bogarín. Puede ser Tacuara Sebas también, pero Tacuara Bogarín. ¿Y Bogarín se va? Pero Sebas jugó este partido. No sé para qué lo hace descansar Tacuara. Aparte se va a jugar los 90. Y hacer el 4-4. Porque si jugó Ramón acá, o sea, volver a jugar el 4-3-3, no hay un 4-3-3 sin Ramón. O sea, ponele que Ramón se te lesiona hoy. O está suspendido. Vos ponés Bocanegra, Huguito Martínez, ¿y quién es tu interior por derecha? Para un partido determinante no le vas a mandar a Huguito a la derecha y va a entrar Blas a jugar de interior. Ya hubiese probado eso. Demostró Garnero que este sistema lo vino probando para este partido con Bragantino. Salió mal porque perdiste 2-0. Claro. Pero Libertad viene jugando las 4 o 5 últimas fechas con este sistema, para este partido. Después te apuesto que va a cambiar el 4-4 otra vez, cuando se acabe todo esto, siendo campeón o perdiendo la final o no clasificando la final. Es decir, de sistema no va a cambiar. Sí, va a cambiar. Ahora digo, ahora para el miércoles. Ay, por eso me entra la duda. Al no estar Ramón, al Ramón jugar los 90 ahora. Pero no es momento de arriesgar, Jota. Sí, es momento de arriesgar. Pero tus riesgos pasan de acuerdo a cómo están tu... Viera hizo un partido malísimo, a lo mejor aparece Báez con Barbosa. Y lo puso a Báez para ganar minutos. Y puede ser. Pero también vos decís, bueno, ¿qué es el problema de un partido abierto? La velocidad a la hora de volver porque te salen rápido. Te sale con Cuello y con el otro... Sí, Arthur. Te liquidan. Claro, Sí, entonces, ahí sí. si ¿por qué vos a nivel internacional pones 5 volantes? Porque hay diferencia en la transición con Brasil. La transición rápida es la que te hacen ellos, te lastiman. Entonces vos pones 5 volantes y atacás de una manera distinta. Con Santos le salió perfecto, pero con Santos básicamente Libertad iniciaba su ataque de contra. No fue un equipo contragolpeador todo el partido porque Libertad fue profundo. O sea, siempre que salió rápido, lastimó. Hay veces que vos no salís rápido y no lastimás, entonces parece un equipo solamente de contra. Y está el otro punto que también es importante. Libertad tampoco debe alocarse porque si recibe un gol está obligado a marcar 4. Totalmente. Por eso. Por esa es la duda de qué sistema claro. va a usar. O sea, para decir va a salir a matar Libertad no creo que le convenga. Y no. Pero ahí está también la decisión, la duda, por lo que supuesto. vos decidas, ¿verdad? Porque poner el 4-4 es para dominar el partido, para tener salida, para tener buen pie con Báez que te da eso y con Barbosa que te da eso. Pero vas a tener Huguito suelto, los laterales que van a pasar un poquito y la transición rápida del Bragantino vas a tener que contener con Báez, que justamente es lento. En eso pues Viera lo que te daba la diferencia, Mayor pero rapidez. Viera hizo un muy mal partido allá. Entonces darle la confianza a Viera nuevamente o jugarte a la posible desventaja de la lentitud de Báez a la hora de tener que contener a los velocistas, ¿verdad? ¿Qué se rescata de Guaireña y el triunfo de ayer? Antes de ir al corte, tenemos un corte más y después vamos cerrando Unión FC. Guaireña tenía que ganar porque estaba al horno con el tema del promedio y le tocaba Libertad y hace rato que no gana y volver Ahora a perder. respira de otra manera, Guaireña. Claro, perder con Libertad era meterte a mirar definitivamente el promedio. Estaba en el limbo ahí de
nuestra buena límite. campaña de seguir peleando por la Sudamericana o pelear el promedio. O que se pudra todo. Y este partido era ese límite. Guaireña perdía este partido, el siguiente partido no podía perder, porque al perder ya estás peleando el descenso. Claro. Y ahora dejó otra vez de pelear el descenso. Está ahí, siempre peleando el promedio. Pero hoy no pelea el descenso después de este triunfo. Es más, hoy hasta piensa en la Sudamericana. Claro, volvió a estar en el lugar que siempre estuvo en primera. Y también le sirve este triunfo por lo que decíamos, ganó Luqueño su modo 2 de octubre y se le están acercando. Sí. Hoy es sexto, Sí. sexto con 3 puntos de diferencia con respecto a Luqueño. Fundamental era. Pero es un triunfo necesario además para cortar esa mala racha que Y ahí tenía. es donde yo digo, esa diferencia de un equipo que juega de memoria, que siempre juega, que le faltaba gol, pero que siempre juegan los mismos, ahora le faltaba Mendoza, y era un jugador importante, igual Parra hizo un buen partido con... Yo pensé que Paniagua podía pasar ahí. Parra hizo un buen partido otra vez con Toledo, se acomodó y se enfrenta contra un equipo que es la primera vez que juega Barbosa con Quiñones juntos, la primera vez que juega Blas con Ramón de doble 6, la primera vez que... Todo es la primera vez. Blas terminó jugando de central. Me llamó la atención también eso. Y sí, porque la forma en que estaba jugado Libertad, ¿verdad? Yo hasta creí que Ramón Martínez podía jugar de central. Pasa que Ramón pisa más el área que Blas. Blas. O sea, en teoría, ¿verdad? Porque Sí. últimamente no estaba. Bueno, 13:21. Vamos al último corte y venimos para el cierre de Unión FC. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Un préstamo para la primera vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a micasa.itau.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Si el plan de este fin de pizza con amigos, pedilo en Monchis, que te regalamos 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo.
También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. La hierba mate compuesta arcoíris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Hierba mate compuesta, otro golazo de arcoíris. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Ahora cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchi se viene con 30% de regalo. Los fines de semana pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Brasil y Argentina, semifinalistas en Lituania. Las dos selecciones sudamericanas consiguieron ayer su boleto a semifinales del Mundial de Futsal FIFA que se disputa en Lituania. Brasil venció a Marruecos 1-0 con gol de Rodrigo. Argentina, por su parte, necesitó llegar hasta la tanda de penales para eliminar a Federación Rusa del torneo. El juego en tiempo normal y prórroga terminó 1-1. La albiceleste se puso en ventaja con el tanto del capitán Leandro Cusolino de tiro libre a los 5 minutos del segundo tiempo. Pero restando 5 para el final, los rusos empataron gracias a Artem Astokins. En penales fue victoria de la selección sudamericana por 5-4 con goles de Lucas Bolo Alemani, Santiago Basile, Matías Edelstein, Ángel Claudino y Pablo Taborda. El arquero Nicolás Sarmiento tapó 2 penales para concretar la clasificación del vigente campeón mundial. Brasil contra Argentina jugarán este miércoles desde las 13 hora nuestra por un lugar en la final. En la jornada del lunes se conocerá a los siguientes clasificados a semifinales. Están anunciados los duelos entre España, Portugal e Irán, Kazajistán. 13-29, volvemos para cerrar. Unión FC ganó Portugal. Portugal ganó 4-2 en tiempo extra a España y ahora está ganando Irán a Kazajistán por 2-0. Brasil, Argentina y Portugal clasificados a semifinales del Mundial de Futsal FIFA. ¿Algo más, Jota? Nada, señor. Hasta mañana. Volvemos esta tarde desde las 19. Volvemos desde las 19, sí, señor. Claudio de Vila y Edwin para Sol de América Guarani. Gracias, buenas tardes. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R8
R800, amplitud modulada. Animo a que nañemo añen de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upevarete koteme hueteriñañembo tapaboca, yayepohei, hañañemo mombyry mokõi metro jepeñandera piságui. Upéicharõ añoiténa ñanderasy mo'ãi ha ñañoñangareko guasúta. Péicha oñemoñe'ẽ ñandéve Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha ojepytasóma ijykére Entidad Binacional Jasyretã. Para cada desafío hay un utilitario Hyundai. Contamos con camiones y buses listos para poner en marcha tu emprendimiento. Camiones desde 2 hasta 70 toneladas de capacidad. Camiones con furgón refrigerado de fábrica. Camiones para la construcción y buses que marcan la diferencia. Apostá por durabilidad, rendimiento y garantía. Apostá por Hyundai Camiones y Buses. Visita nuestros showrooms en todo el país. Contactanos al 021-238-6765. WhatsApp 0981-680-005. O seguinos en redes sociales como Hyundai Camiones y Buses Paraguay. Representa Automotor. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo. Es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. Agrícola estaría la bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Expo Usados Cadam. Llegó el momento que estabas esperando. Del jueves 23 al lunes 27 de septiembre en el Pinedo Shopping, de 9 a 21 horas. Más de 300 autos y camionetas con garantía y respaldo. Hay uno a tu alcance. Expo Usados Cadam. Invita Radio La Unión R800 AM. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, aquí por la R800 Radio La Unión, a pura política y algo más, con la conducción de Rubén Paredes y Giselle Paredes, con notas, entrevistas, análisis de la situación política actual y las municipales, noticias del día nacional e internacional. Tendremos invitados especiales en estudios, cobertura desde el lugar de los hechos y, por supuesto, la participación de la audiencia. A pura política y algo más, con Rubén Paredes, todos los jueves de 18 a 20 horas, aquí en la R800 AM Radio La Unión. A pura política y algo más, con Rubén Paredes. Radio La Unión R800 AM. Pura y Marajá.
Catalina, Tereco, Cheruente, Rejechane, Guaraní, que gobierno despreciaba, lo operario pecaba, bajo el sagrado porvir. Buenas tardes, La Unión. Esta voz seguro no la conocen porque soy Diego Díaz. Normalmente el compañero José Rojas está en este espacio y hoy me pidió para que cumpla un poco con el deber de cubrirlo. Entonces vamos a acompañarlos aquí hasta donde se pueda. Nosotros estamos en un feriado, ustedes seguramente están ya tomando un poquito de espirituosa ya después ya del almuerzo, aunque no sé si es que en el día del feriado hay descontrol. Normalmente ya hay un poquito más de moderación. Un poquito de relajo. Y el saludo aquí a mi compañera Guadalupe, que está sentada hoy a mi izquierda, anotando también los temas que vamos a abordar a la siesta. ¿Cómo te fue en este fin de semana, Diego? Que continúa todavía? Continúa todavía. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal a toda la audiencia de La Unión R800 AM? Ya estamos listos para acompañarlos aquí en Buenas Tardes, La Unión. Y en este principio de semana o fin de semana, no sabemos cómo llamarle, pero bueno, el fin de semana largo que continúa hasta ahora, la gente, me imagino, se sigue relajando, sigue disfrutando de su fin de semana con este día tan caluroso, 36.6 la temperatura del día de hoy. Y bueno, tenemos un clima bastante lindo, bastante agradable para seguir disfrutando de este feriado. Sí, ¿qué hiciste, Guada, estos 2 días? ¿Saliste, te quedaste en la casa? Sí, el sábado estuvimos disfrutando justamente con los compañeros el cumpleaños de nuestro jefe acá. Y bueno, ayer domingo me fui a pasearme por el interior un poquitito. ¿A dónde te fuiste? Me fui hacia Piribebuy, hacia Paraguarito. Hice un recorrido bastante extenso y hermoso, porque esa zona del país es bastante linda, bastante agradable recorrer por ahí. Y bueno, fui de paseíto, me relajé un poco y hoy lista ya, con todas las pilas. Entonces, más o menos nos habremos cruzado porque estuve por Cacupé ayer. Sí. El sábado, después del cumpleaños que mencionabas, pasé a Cacupé, me quedé la noche ahí. Y la verdad que hubo muchísimas personas que estuvieron ya saliendo desde el mediodía en adelante. Algunos el viernes ya de noche salieron porque no trabajan sábado. Y el movimiento automovilístico y de transporte fue importante en horas de la tarde del sábado. Lo que a mí me llama mucho la atención es que en un momento ya de recuperación económica todavía no se alcanzan los niveles de ocupación, por ejemplo, de alojamientos, que el año pasado quedó completamente lastimado por el COVID, pero en el 2019 teníamos un buen movimiento, al menos de ocupaciones de posadas. Estaba muy de moda las posadas. Hoy todavía estuve hablando con algunos referentes también del sector y me decían que todavía no recuperaron el porcentaje de ocupación, aunque todavía no entramos al periodo alto de vacacionantes, viajantes. Exactamente. Hoy justamente se recuerda el Día Mundial del Turismo. Y lo que a mí me llama siempre la atención, Diego, acá en nuestro país, es que es bastante caro el tema del turismo. Es muy costoso. Eso impide por ahí hacer un poquito más de turismo interno, ¿verdad? Porque es bastante costoso el tema de los hospedajes, el tema de los lugares para ir a pasar el día. Es como que te sobrefacturan demasiado.
Qué pulento ahí el turismo interno. Muy caro. ¿Cuánto gastaste cuando saliste estos 2 días? Y mira, yo no me día. fui a quedarme a dormir en ninguna posada, ¿verdad? Pero yo generalmente suelo mirar el precio de las posadas y son 450 mil guaraníes por día, ¿verdad? Por noche sería. Eso es muchísimo. Eso es mucho. Haciendo comparación a los precios que se manejan, por ejemplo, en el Brasil, por darte un ejemplo, ¿verdad? Es mucho. Hay lugares que te cobran 1 millón y eso por noche. Es demasiado. Capaz lo conveniente siempre es viajar en auto, hacerlo desde la mañana hasta horas de la tarde, llevar ya algunas picaditas, snacks, gaseosa, agua, almorzar en un espacio medianamente confortable, luego tereré o algún tipo de bebida de preferencia y a la vuelta ya 7 de la tarde volver a Asunción, si todo Asunción o Gran Asunción. Claro. Porque es importante tener en cuenta que la vuelta suele ser bastante complicada. Bastante jodida. A mí me tocó ayer una ida, justamente cruzar por la ciudad de Capiatá y Itagüá es imposible. Eso que era de día, o sea que de ida, tipo 11 de la mañana estaba cargadísimo. Yo, por ejemplo, ayer estuve con algunas cositas nada más, sandwichitos, bebidas, y también algunas, no sé, y tereré, todo eso, no se gasta tanto, pero no se si gasta que vas tanto, a quedar, claro. si te vas a quedar en algún lugar, ahí sí ya incrementa un poco. Es muy costoso realmente el costo de los hospedajes, el costo del turismo interno. Hacer turismo interno acá en Paraguay es muy costoso. No sé qué está diciendo ahí Alejandro, está retando ahí detrás de la pantalla. Tenemos una llamada, está con nosotros. ¿Quién está con nosotros, Alejandro? Martínez, el viceministro de Salud, está con nosotros. Hola, doctor Hernán, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Súper bien, disculpanos por molestarte en un feriado, pero ustedes normalmente están atentos siempre para nosotros y para darnos las informaciones correspondientes, don Hernán. Sí, así mismo, a las órdenes. Genial. Don Hernán, para aclarar un poco, ¿qué pasó con el lote de las primeras dosis de Sputnik? Esto había escuchado que en un momento mencionó que irían a Brasil para hacer una especie de testeo que está dentro de un protocolo establecido por el laboratorio correspondiente. ¿Es así? Esa es la información preliminar que hay que corroborar con la doctora Gamarra, ¿verdad? O sea, segunda dosis no tienen inconvenientes, ya se lidera a partir del jueves, ¿verdad? Entonces la primera dosis se someterían, y digo sometería, ¿verdad? Porque está una información que esta mañana en reunión de gabinete se mencionó, ¿verdad? Pero en un principio sería así, ¿verdad? Se enviaría a un laboratorio para verificar de que esté todo en orden y no tenga ningún inconveniente como para poder liberar las vacunas. Estoy hablando del primer componente, que son alrededor de 2.000 dosis que llegaron. Entiendo. Y ya sé que la doctora María Antonieta es la que maneja este tema, pero para tener en cuenta, ¿hay un tiempo que se establece para hacer todo el estudio correspondiente o eso es algo específicamente del área de vigilancia de la salud? Exacto, no te podría contestar el tiempo ahora. Técnicamente es la doctora María Antonieta la que nos puede o les puede digamos contestar esa pregunta, pero el segundo componente, que era la preocupación que teníamos porque hay gente que ya tiene que recibir su segunda dosis, sí están liberadas a partir del jueves ya para iniciar la aplicación. Entendemos. A nivel de vacunaciones, estuve mirando que hoy hay un movimiento importante teniendo en cuenta el feriado y demuestra una reacción hacia otros días que podríamos haber visto una escasez de personas en los vacunatorios. ¿Cómo ustedes valoran esto, viceministro? Al menos en estos días que hacemos una comparación de estos días que no hubo tanto movimiento, pero hoy sí parece ser que hubo presencia de personas en los vacunatorios. Yo creo que es lo que vos mencionaste, aprovechar el feriado, la gente que no viaja, entonces aprovechar para ir a vacunarse. Nosotros vemos con mucha alegría, ¿verdad?, el hecho de que la gente vaya, el hecho de vacunatorios llenos, es lo que queremos, es lo que pretendemos como ministerio. La vacuna es mucho más provechosa aplicada que en un freezer,
y fue una estrategia también del país lanzar digamos el mensaje hasta acabar esto, ¿verdad? La idea es, no importa que nos quedemos pasado mañana sin vacuna, pero justamente es lo que queremos, es que necesitamos inmunizar la mayor cantidad posible de personas. Y bueno, yo creo que está dando resultados y la gente aprovechó este feriado para ir a vacunarse y eso nos pone muy contentos. En algún momento se dio la posibilidad de establecer un día específico para aprovecharlo y que personas que todavía no accedieron a su vacuna vayan a esos locales. ¿Esto está muy lejos de nuestra realidad hoy en día o se tendrían que hacer los estudios correspondientes para ver la viabilidad de un feriado exclusivo para vacunaciones, teniendo en cuenta que ya hay algunas dosis disponibles, viceministro? Sí. Siempre midiendo un poquito cómo va respondiendo la gente. Yo creo que lo que sí estamos viendo y se está madurando ya para tratar de hacerlo en este mes que ingresa es el barrido, o sea, acercarnos a algún barrio populoso, aprovechar vacunar a los encamados y también poner un móvil con vacunatorios e invitarle a la gente que por algún motivo no pudo acercarse a los vacunatorios o porque no tienen quien les lleve o porque tienen algún inconveniente, entonces acercarnos nosotros, ¿verdad? Eso es lo que estamos ya sacando en limpio para poder lanzar seguramente para la siguiente semana. Doctor, justamente teniendo en cuenta que hoy hubo gran cantidad de gente que fue a vacunarse, no así los otros días, no prevén por ahí hacerlo también, hacer la vacunación fin de semana, así como se hacía antes, porque la gente es como que no va a trabajar, tiene más tiempo los fines de semana y entonces para aprovechar más esos días. Totalmente. Es evidente que se aprovechó el feriado ahora, sí. Así que se va a evaluar también esa posibilidad de extender horarios los sábados y domingos, de tal manera aprovechar a esa gente. Lo que pasa es que hay mucha gente que trabaja y trabaja hasta las 7 de la tarde, entonces tendríamos que ir volviendo a ver ese tema de extender los horarios hasta las 22, quizás hasta las 0 horas, ¿verdad? Sí. Dependiendo un poquito de la cantidad de vacunas. Sabemos y tenemos noticias de que vamos a recibir una buena cantidad en los meses de octubre y noviembre, así que está en los planes también esa posibilidad. Tenemos entonces confirmado, doctor, que la segunda dosis de la Sputnik, que era la más esperada por muchas personas, están habilitadas a partir del día jueves y el viernes entonces, doctor. Totalmente habilitadas. Si me permitís, quisiera comentar de que Dinavisa hace un control estricto de todas las vacunas, no solamente de la Sputnik, sino también de todas las plataformas que llegan. Se hace un control minucioso de la documentación como para poder lanzar eso para la aplicación, ¿verdad? Y que tenga la ciudadanía la certeza de que ninguna vacuna que llega al país va a ser aplicada si no pasa por todos los procesos de control, ¿verdad? Tanto en origen como también en nuestro país, ¿verdad? Así que aprovecho para darles la tranquilidad a las personas de que las vacunas son habilitadas porque pasaron todos los controles y son controles rigurosos. Viceministro, el tema de la suspensión de la OMS a Sputnik, eso una suspensión temporal, y que después impacta en la restricción de Estados Unidos para el ingreso de aquellas personas que recibieron vacunas Sputnik. ¿Hay posibilidad de que una persona ya vacunada con el primer componente tenga que ir a Estados Unidos por una cuestión de trabajo y pueda recibir otra dosis? ¿Eso es algo que no puede causar algún tipo de daño colateral a el individuo que va a Estados Unidos? Mira, nosotros como país no estamos todavía, digamos, protocolizando la intercambiabilidad, pero eso no significa, revisando las publicaciones, de que a la pregunta que hiciste, que una persona que haya recibido, por ejemplo, la Sputnik y bueno, pasado el tiempo y necesita irse a algún país que no se está permitiendo la entrada, sino con algunas plataformas, reciba una segunda dosis. No tendría por qué hacerle ningún tipo de daño, ¿verdad?
se supone, o no es que se supone, está escrito que las vacunas tienen un efecto único, que es desarrollar una inmunidad hacia el virus, ¿verdad? Entonces, no tendría por qué causar ningún tipo de daño, pero repito, en nuestro país nosotros no estamos todavía protocolizando la intercambiabilidad de vacunas. Eso no significa que no se haga en otros países, se está haciendo con algunas plataformas y con muy buenos resultados. Y nosotros hacemos seguimiento de los resultados. Hacemos seguimiento permanente de los resultados, y eso la gente del PAI con los expertos que se dedican al tema de vacunas están haciendo un seguimiento constante, y bueno, nosotros recibimos las noticias del PAI de cómo siguen esos estudios, ¿verdad? Así que hay publicaciones muy importantes con ciertas plataformas que inician con una y continúan con la otra, y con muy buenos resultados. Otro tema, doctor, saliendo un poco del COVID, la epidemia de dengue hace mucho tiempo nos afecta a nosotros como país, y los trabajos que se hacen desde el Ministerio de Salud ya seguramente arrancaron para afrontar la enfermedad en los periodos donde mayor impacto tiene en la ciudadanía. ¿Qué se puede adelantar al respecto, viceministro? Nosotros estamos ya en reunión permanente con la gente de CENEPA. Es cierto que no tenemos una explosión de casos, por suerte, ¿verdad? Pero no podemos bajar la guardia. Es como este mensaje para evitar el contagio del COVID con el uso de tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos. Ahora seguimos insistiendo de que depende mucho de nosotros eliminar todos los criaderos. No toma más de 10 minutos revisar nuestras casas, todos los recipientes que puedan acumular agua, hasta una tapita de alguna bebida el mosquito utiliza para depositar sus huevos. Así que depende mucho de nosotros, y hay una iniciativa del ministerio, se firmó un convenio con los intendentables de tal manera que si ganan puedan colaborar con el tema de disposición de las basuras, porque es ahí donde tenemos varios inconvenientes, ¿verdad? Uno a veces dice, bueno, yo gasté menos dinero pagándole a una persona que va y me retira la basura, pero a 3 cuadras esa basura es depositada en un vertedero que no está habilitado, y ahí encuentra el mosquito, digamos, un hotel 5 estrellas para poder depositar sus huevos, ¿verdad? Y bueno, y de ahí salen los mosquitos que posteriormente son los vectores. Así que depende mucho de nosotros, pero estamos trabajando con las notificaciones. No tenemos, como dije, una explosión de casos, pero no hay que bajar la guardia. Por último, los días de vacaciones, fines de semana donde hay mucha migración de gente de la capital hacia Cordillera, Paraguarí y demás, representa un llamado de atención también para los cuidados contra el dengue. No, totalmente. Acá hay que ser consciente que si uno tiene un cuadro febril ahora, que estamos en pandemia, hay que tomar las medidas, ¿verdad? O puede ser un cuadro de COVID, pero también puede ser un cuadro de dengue. Ustedes saben que nosotros ya tenemos al dengue como una situación que se va a dar todos los años y todo el año. Así que es conciencia un poquito. Si yo estoy con un cuadro febril y hoy en día me tengo que testear para ver si no es COVID, pero tampoco descartar la posibilidad de que sea dengue. Entonces, evitemos viajar en esos casos, porque vamos a ser los vehículos del virus y vamos a contagiar a más personas, ¿verdad? Así que depende mucho de la conciencia de todos, ¿verdad? Esta situación, si me permitís, de descenso de casos es en gran parte porque una parte muy importante de la población se cuidó y respetó las medidas sanitarias. Entonces, en la medida que sigamos respetando eso, nosotros vamos a prolongar esta disminución de casos, y estoy hablando del COVID. Bueno, viceministro, muchísimas gracias por tu tiempo. Te liberamos un poco para que disfrutes de tu feriado, muy amable, y hablamos en un momento oportuno de vuelta, viceministro. A las órdenes, hasta luego. Sí, va el viceministro Hernán Martínez, sí, viceministro de Salud, hablando de el caso de estas dosis de Sputnik, primeras dosis. Ya están liberadas. Que están
La segunda dosis está liberada, sí. Que son 105.000. 105.000, exacto. Y 2.000 dosis son primeras dosis que están en una etapa de estudio por pertenecer al laboratorio de la plataforma Sputnik que está suspendida. O está intervenida para darle una moderación, porque suspendida suena a que nunca más se va a volver a tener en cuenta la producción de esta esta sección del laboratorio, pero esto va a tener una intervención y van a mostrar los papeles que vuelvan a garantizar que el uso de las vacunas que producen puedan ser de vuelta viables. Así que, bueno, termina el primer bloque de Buenas tardes, La Unión. Nosotros seguiremos en el segundo bloque hablando de lo que dejó esta entrevista con Hernán Martínez y volvemos en minutos, Guadalupe. Vamos a una pausa, 13:57, ya volvemos. La Unión R800 AM. Más potente, más efectiva, más rápido, lo más nuevo, lo mejor. Te dicen muchas cosas, pero vos y todo Paraguay sabe, para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol Forte, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo, es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Radio La Unión R800 AM.